Bueno, entonces esta es la continuación de la última clase que vimos, que era cascada de la coagulación, ¿sí? Ahora tenemos que ver cómo se da la fibrinolisis, ¿sí? Bueno, para entender la fibrinolisis hay que entender lo que yo les había explicado la vez pasada. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que tenía que haber un equilibrio entre los factores procoagulantes, o sea, entre los prohemostáticos y antihemostáticos? Pero como acá hablamos de coagulación, tenemos que hablar puntualmente del fenómeno procoagulante y el anticoagulante. Yo le había explicado que el personaje principal de la historia de este fenómeno se llamaba trombina, ¿sí? Que era el factor número 2A. En cambio, de los anticoagulantes, el factor principal de la historia era la plasmina. Ya hemos hablado todo de esto. Creo que no ha quedado ninguna duda de esto, o por lo menos ustedes no me refieren ninguna duda. Entonces ahora nos vamos a ir a esto, ¿sí? A hablar de lo anticoagulante. El hígado sintetiza un montón de factores de la coagulación y también los anticoagulantes, como por ejemplo el plasminógeno. El plasminógeno termina en ógeno porque es un simógeno. Y simógeno es sinónimo de decir por encima, es decir, que también hay que activarlo. Y se activa por tres grandes mecanismos. Se activa por tres grandes mecanismos que tenés la misma fase de contacto que en la vía intrínseca activaba el factor número 12 y 11, la misma fase de contacto activa el plasminógeno y lo va a transformar en plasmina, que esta es la enzima activa que digiere la fibrina del coágulo. O sea que es anticoagulante porque destruye el coágulo. Entonces la fase de contacto activa no solamente el 12 y el 11, sino también al plasminógeno. El mismo factor tisular y las sustancias externas o sea, las sustancias extrínsecas, o sea, la vía extrínseca, el mismo factor que activa la vía extrínseca, activa el plasminógeno. O sea que eso no es una novedad para ustedes, o sea, no es algo difícil de entender. Las sustancias que activaban la vía extrínseca y la vía intrínseca terminan activando también al plasminógeno. Y la misma trombina, que si bien se encargaba de transformar al fibrinógeno en fibrina y también de activar al 13, bueno, la misma trombina también activa al plasminógeno a plasmina. ¿Ven cómo se autorregula todo? Si bien se activa la coagulación, también estas enzimas activas de la coagulación terminan activando los factores anticoagulantes para que se retroalimente y haya un equilibrio. Otras sustancias que son extrínsecas al cuerpo, una sustancia extrínseca al cuerpo que la genera una bacteria, que la van a ver en microbiología el año que viene, cuando estén haciendo tercer año, se llama estreptococo beta hemolítico. El estreptococo beta hemolítico se le dice hemolítico porque genera hemólisis. ¿Por qué? Porque tiene una enzima que se llama la estreptoquinasa. En realidad es una toxina para nosotros. Tóxico para el cuerpo es todo lo que le hace daño. Bueno, el estreptococo larga un tóxico, que es como si fuese que hablamos de algún veneno, nada, que a nivel celular hablamos de tóxico, que se llama estreptoquinasa. ¿Por qué es un tóxico para nosotros? Porque cuando nos infectamos de esta bacteria, se libera esta sustancia que es la estreptoquinasa, que se va directamente a la sangre y lo activa el plasminógeno a plasmina. ¿Qué creen ustedes? Si esa bacteria nos larga mucha estreptoquinasa, ¿cuál será uno de los síntomas que va a manifestar el paciente? De los signos visibles. Hemorragia. Bien ahí, la hemorragia, excelente. Que en realidad se manifiesta mayoritariamente con petequias, o sea, microhemorragias que se ven como puntitos debajo de la piel. ¿Sí? Excelente. Después hay otra sustancia que se llama uroplasma, que en realidad la liberamos en el cuerpo a nivel del endotelio, de los capilares renales, que también activa el plasminógeno. ¿Sí? Y la precalicreína también es una sustancia que activa el plasminógeno, ¿sí? Y es importante que lo sepan. ¿Sí? Después pregunto. Bueno, ¿hasta acá alguna duda o no? ¿Cuál es el último que has dicho? No te escuché bien. La precalicreína. ¿Y el uroplasma? Sí, ureoplasma. Bien. Entonces, de esa forma tenemos activa la plasmina. ¿Qué es lo que va a hacer la plasmina? La plasmina se va a dirigir hacia donde se encuentra el trombo, que es donde hay mucha cantidad de fibrina, y la va a empezar a destruir a la fibrina y te va a formar los famosos PDF. PDF, así como el archivo de computadora, eso así lo van a ver abreviado en los libros, en los grandes libros de clínica de medicina, por eso los pongo así con la abreviación. Pero esto en realidad es fácil de entender, porque esto PDF, son siglas que significa producto de degradación de fibrina. Claro, si la estamos rompiendo la fibrina, lo que vamos a obtener son los productos de degradación de la fibrina.
¿sí? Los pedacitos que queden ahí dando vuelta. ¿Se entiende? ¿Me van siguiendo? ¿Sí o no? Sí. Bueno, estos mismos PDF cuando comienzan a aumentar en sangre, el aumento de estos PDF termina inhibiendo a la propia plasmina, ¿sí? Termina inhibiendo la propia plasmina. Después hay otros factores como por ejemplo el alfa 2 antiplasmina, que este era un factor ¿de dónde? Chan, chan, O chan, chan. coagulante. No, no, no. Bueno, sí, sí, está bien, está bien, está ¿Plaquetarios? perfecto. Plaquetario. El número Siempre. 8. ¿Cómo, cómo? El plaquetario número 8. Excelente, un factor plaquetario. Escuchen, escuchen, les quiero corregir una cosa ya que saltó ahí el error. Cuando yo les enumeré acá los factores plaquetarios, yo les aclaré que solamente llevaban números los 4 primeros, ¿sí? O sea que estos números les aclaré que por favor, yo los enlisté, pero esto no se le dice factor número 8 a este, ni 9 a este, ni, ¿me entiendan? Ah, bien. No se le dice con número a estos. Yo solamente se los enumeré para que sepan que son 9. Por eso les tacho acá los números, ¿sí? Los números, los únicos que llevan número son estos que tienen nombre propio que se llama factor plaquetario. A esto se le dice factor plaquetario específico número 1, el específico número 2, el específico número 3 y el específico número 4. Estos no llevan nombre, ¿sí? Por más que estén en una lista, no llevan nombre. Es más, la próxima vez, ¿saben qué? Le voy a poner estos 4 acá abajo, que coincidan con el 6, 7 y 8, cosa que no sé cuál. Pero sí, está bien, vale la pena la corrección, ¿sí? Bien, excelente. Pero sí, perfecto, doctor. Este es un factor anti... O sea, fíjate vos que acabamos de ver entonces que las plaquetas también actúan acá. O sea, que se dan cuenta, les quiero recordar esto porque quiero que le den la importancia que se merecen a las plaquetas. Las plaquetas entonces actúan en todos lados, chicos. Por eso les digo que las plaquetas son el personaje principal de toda la hemostasia porque actúan en la vasoconstricción con la serotonina. Obviamente, el papel principal en el tapón plaquetario. Ahí es que se activa, fase de contacto, adhesión, cambio de forma, etc. Actúan en la cascada de la coagulación porque vos sabés que la atmósfera periplaquetaria tiene un montón de factores de la coagulación. Y es justamente en su membrana plasmática donde se activan lo de la vía intrínseca. Y actúa en la fibrinólisis aportándote la alfa 2 antiplasmina. ¿Sí? O sea que es muy importante la plaqueta. ¿Sí? Muy, muy importante. Excelente. Y bueno, después tenemos otra que se llama alfa 2 macroglobulina, ¿sí? Que también inhibe a la plasmina. Entonces, de esa forma, el cuerpo le dice a la plasmina, bueno, está bien, a ver, activate, si es importante que estés acá, pero tampoco te zarpes. ¿Cómo hacemos para inhibir esta acción exagerada de la plasmina con estos 3 mecanismos? Y bueno, nada, así es como se mantiene el equilibrio entre la plasmina y la trombina. Yo les expliqué que si hay un exceso de trombina, va a haber trombosis, que es una patología que nos puede llevar a la muerte por infarto agudo de miocardio, ataque cerebrovascular, etcétera. Y trombosis a cualquier lugar, o sea, TEP a nivel de los pulmones, etcétera. Y si hay un exceso de plasmina, va a haber mucha hemorragia y el paciente también se puede morir de hemorragia. Bueno, ¿hasta acá alguna duda, chicos? No. Excelente. La pregunta es, ¿por qué cuando yo tengo una... A ver, vamos a hacer, no sé si lo tengo dibujado ya, a ver. No, no lo tengo acá, pero bueno, lo voy a hacer acá. Acá vamos a hacer también, vamos a explicar un par de cosas que les pueden preguntar. Como les digo, esta clase no la suelo dar, yo sinceramente le estoy agregando ya más info, de más info, de más info, que bueno, yo sé que está bueno, ustedes se copan, pero es como una clase extra que le estoy dando de esto, ¿me entienden? O sea, les quiero llenar de info para explicarle cosas que se toman, pero tampoco quiero que se empiecen a, ¿cómo le puedo decir? A marear con tanta info, ¿me entienden? Entonces, bueno, nada, después le voy a dar una encuesta, cuando viene el parcial le voy a dar una encuesta de autoevaluación que quiero que me la respondan y me hagan mierda críticas. O sea, literalmente quiero que de verdad me destrocen las críticas constructivas, o sea, obviamente, no, no ponen eso, te odio, soy un bardero. No. O sea, si me van a empezar a bardear no sirve, pero sí que me digan observaciones que de verdad me sumen para cambiarlas y bueno, y así mejorar como docente, ¿sí? Y entonces una de esas es la cantidad de clases también. Quiero saber si les gusta que sean muchas clases o no, ¿sí? Eso, a eso iba con esto. Bueno, entonces acá le voy a agregar un tema que es, ¿cómo hacemos para que la coagulación capte, ¿sí? Es decir, ¿cómo hacemos para que haya una lesión vascular acá y la coagulación capte que se tienen que activar los factores en el sitio de la lesión y no en otro sector? Volvemos al dibujo del vaso sanguíneo, ¿sí? Vamos a hacer acá una lesión. Acá hay una lesión vascular. Y acá vamos a hacer unos cuantos factores de la coagulación. Este,
Bueno, lo voy a hacer así nomás tranqui. Acá hay unos cuantos factores de la coagulación que van flotando feliz de la vida, la sangre transcurre en este sentido. Entonces los factores de la coagulación van felices de la vida ahí flotando. Obviamente ustedes saben que van flotando en su forma desactivada, ¿sí? Porque ellos viajan desactivados. Obviamente, algunos entran en contacto acá, ¿sí? Y van a quedar, se van a activar en el sitio, es decir, este de acá sí se va a activar, este de acá también y este de acá también. Los otros que no llegan a contactar con la sustancia negativa siguen de largo, siguen de largo y no se activan, ¿sí? Ahora, ¿por qué, ¿por qué la coagulación? Hay un tip que dice la cartilla que dice, ¿por qué la coagulación se da en el sitio de la lesión y no se disipa hacia cualquier lado? Por las prostaglandinas y el óxido nítrico de las células endoteliales. En realidad no, esa es la explicación de por qué la agregación plaquetaria se da en el sitio, pero estamos hablando de la coagulación. Ah, bien. Y porque son tres mecanismos, o sea, ¿por qué la coagulación? No sé cómo poner el título, o sea, la coagulación, ¿sí? Se limita, esperen que acepte alguien más, la coagulación se limita por tres mecanismos. El primero es la hemodilución. La hemodilución te explica a vos que el mismo flujo sanguíneo lo diluye a los factores de la coagulación. Y quiero que entiendan algo. Toda sustancia en el cuerpo actúa siempre y cuando esté en una concentración X. Es decir, si vos diluís, las sustancias, dejan de actuar. Eso es un concepto general de la medicina. Si las sustancias se diluyen en sangre, no tienen tanto poder o tanto efecto biológico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si vos diluís los factores de la coagulación, por más que estén activos, ponele que estos de acá estén activos y se comienzan a generar un montón de factores activos acá, ¿sí? Porque ustedes saben que es una cascada. Bueno, estos factores a la vez no van a seguir disipándose hacia afuera por el factor de la dilución. El mismo recorrido que hace la sangre lo diluye a los factores de la coagulación activos y también separa lo que están desactivados. Cuestión que es un factor entonces que te va a permitir que el coágulo no se disipe más allá del lugar. ¿Me entienden lo que voy? Ponele vos que hayan factores acá que se encuentran activos, ¿sí? Y que sin querer sigan de largo y avancen un poco más. Yo no quiero que el coágulo me lo agarren acá donde hay tejido sano, sino me va a agarrar infarto de algunos tejidos. Por lo tanto, la misma corriente de sangre lo termina disipando y lo separa. Mandan uno para acá, mandan uno para acá, mandan uno para acá y ya no tienen tanto poder de acción, ¿sí? ¿Se entiende lo que digo o no con la hemodilución? Sí, sí. Sí. Bien, otro factor importante es el sistema retículo endotelial, en la cual toma principal participación el hígado acá. El sistema retículo endotelial se va a encargar también de desactivar los factores de la coagulación, ¿sí? Y otro factor importante que se encarga de limitar la coagulación, recuerden que estamos hablando de factores que limitan la coagulación en el sitio de la lesión, para que no se zarpen, ¿sí? Y comiencen a generar coágulos por fuera, ¿sí? Bien. ¿Cuál es el otro factor? Una sustancia muy importante que les van a preguntar sí o sí, que se llama la antitrombina 3. Que ayer un poco les expolié, porque les había contado quién era la antitrombina 3. Ayer, o bueno, la última clase, no sé cómo fue, la antitrombina 3. La antitrombina 3 es un factor, ¿sí? Y voy a aprovechar el dibujito que está acá arriba. Bien. La antitrombina 3 es un factor que se encarga de inactivar los factores de coagulación que se encuentran activos. ¿Por qué se le llama antitrombina? Porque antes se creía que solamente inhibía a la trombina, es decir, al factor número 2A. Pero hoy se sabe que desactiva en realidad a todos los factores de la coagulación, a todos, literalmente a todos, pero a los activos, es decir, al 12A, al 11A, al 9A, al 10A, al 2A y al 7A. A todos los activos los inhibe y los desactiva. ¿Estamos de acuerdo? Esa pregunta de examen. Pero lo hace a una velocidad muy lenta, o sea que su velocidad no nos es adecuada para la velocidad en la cual nosotros necesitamos que sean los procesos. Por eso, el cuerpo sintetiza otra hormona que vendría a ser como una coenzima, que es la heparina. La heparina lo que hace, o sea, el mecanismo de acción de la heparina es acelerar o aumentar la velocidad, esto significa velocidad, aumentar la velocidad de la acción de la antitrombina 3. Por eso se dice, esto se le aparece en un
Joyce, que lo venían haciendo, por eso les eché este tips. Si en el Joyce dice, la heparina tiene una función anticoagulante por sí misma, la respuesta es no. Ahora, si te dicen, ¿es un anticoagulante? La respuesta es sí, porque el efecto que valora la heparina es la anticoagulación, pero su mecanismo de acción no es directamente generar la desactivación de los factores de coagulación, sino más bien aumentar la velocidad del verdadero personaje que realmente él es el que sí va a desactivar los factores de coagulación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me entienden? Sí. Bien. Esto es algo así como, no sé si conocen la historia de Tesla y de Thomas Alva Edison. ¿Han escuchado alguna vez? ¿Sí o no? No sé contarla y te digo porque soy pésimo con los nombres. Bueno, Tesla es el que fabrica en realidad la electricidad y bueno, está también involucrado en la fabricar la bombilla eléctrica, ¿sí? O algo así. Tampoco la sé tan bien en la historia, pero quiero usarla de ejemplo a la metáfora para esto. Y Thomas Alva Edison es el que se lleva el crédito en realidad, porque el tipo es un inversor. Thomas Alva Edison es un empresario que el tipo agarra y él... Nada, cuestión que la historia de la humanidad se le atribuye a él la bombilla eléctrica y en realidad él no era científico, el tipo era empresario, digamos, o sea, él, no es él el que fabrica la bombilla eléctrica, era Tesla que trabajaba para él. ¿Me entienden lo que voy? Entonces la cagada es que después la gente vinculaba a que Thomas Alva Edison era el que había sintetizado, el que había hecho la bombilla eléctrica y le dan todo el crédito a él en la historia. Y Tesla queda de lado. Y él ha sido el super científico que fabricó la bombilla eléctrica. ¿A qué voy con esto? La antitromina 3 es Tesla. Y la heparina es Thomas Alva Edison. Ella siempre se lleva el crédito, ¿sí? O ella es la careta que siempre dicen, che, ¿cuál es el anticoagulante? Y dicen la heparina. Y en realidad no. La heparina en realidad no es anticoagulante. La antitromina 3 es la verdadera anticoagulante, la que sintetizó la bombilla eléctrica, ¿me entienden? Thomas Alva Edison solamente ha puesto la moneda para que se hagan los experimentos, ¿me entienden lo que voy? Es decir, ella no es anticoagulante de forma directa o propiamente dicha, porque solamente aumenta la velocidad de este factor que es el verdadero anticoagulante. Y claro que les pueden preguntar, ¿no? Lo preguntaron una vez, la Peral es fan de esa aclaración, por eso les hago. ¿Se entiende lo que fue con la metáfora o no? Sí, Gaby, entonces, ¿viste los tubitos de los microhematocritos? No es que tiene, o sea, tiene heparina, pero porque la sangre ya tiene la antitrombina 3, digamos. Exactamente, doctor, exactamente. Eso le encanta decir a Peral, sí, tal cual. Ahora vamos a hablar de eso. Bueno, nada, ahí acabamos de terminar cómo funca la parte de la fibroanálisis. Vamos a hablar de anticoagulación y después vamos a hablar de la prueba de laboratorio. La anticoagulación, tenés dos tipos de anticoagulantes, tenés in vitro, ¿sí? Y in vivo, ¿sí? Los anticoagulantes in vitro y los anticoagulantes in vivo. Obviamente saben qué significa in vitro in vivo. In vivo es lo que se usa en una persona, ¿sí? Y in vitro es lo que se usa cuando uno hace un experimento en un laboratorio. Bien, vamos a lo de in vitro. In vitro tenés algunos tipos de anticoagulantes. O sea, quiero que entiendan que la heparina, chicos, es una sustancia que la generamos en el cuerpo, ¿no? Sí la generamos en el cuerpo, la heparina. Bien, pero también la podemos fabricar en un laboratorio. Vale la pena la aclaración, ya van a ver por qué. In vitro, sí, tenemos varios anticoagulantes. Por ejemplo, tenemos el EDTA. No hace falta que sepan el nombre de la molécula, porque esto en realidad es una abreviación del nombre de la molécula química, no hay chance que se la sepan, ningún médico se la sabe. Todos dicen EDTA, ¿sí? Así que acuérdense las siglas, ¿sí? Porque es un bardo el nombre químico. No importa, el EDTA, ¿sí? Es un tipo de anticoagulante in vitro. El citrato de sodio también y el oxalato de sodio también. ¿Cómo funcionan estos tres? Secuestrando el calcio de la sangre. Es decir, los tres secuestran el calcio de la sangre. Si vos le agregas oxalato de sodio a la sangre, que es una sal, o citrato de sodio, que es otra sal, ¿sí? Hagamos de cuenta que hay una muestra de sangre acá. Lo que va a pasar es que acá hay calcio. Eh, acá en la sangre hay calcio. Y el calcio es importante para la coagulación. ¿Qué opinan ustedes? Sí. Y sí, ¿verdad? Hemos dicho que es muy importante para activar los factores como el 9, 10, 2 y 7. Bien. Ahora le hago una pregunta. ¿Cómo se llama el calcio? ¿Cómo es el nombre del calcio? ¿Qué factor de coagulación es? ¿El 2? El 4. Ah, el 4. ¿Estamos? ¿Recuerdan eso? No, el 2, doctora, es la protrombina. Eso sí, listo. Es que me Bien. acordaba, como que había hecho una memotecnia, pero todavía no lo he estudiado, Bien del ahí. calcio. Tiene 2 valencias y por 2, 4, listo. Ah, de bueno, sí, tal cual. Está bueno la mnemotécnica del top, claro, 2 por 2, 4, bien, perfecto. Bueno, cuestión que, o sea, lo que va a hacer esta sal, va a terminar formando una reacción química con el calcio y se va a transformar en oxalato de calcio. Y el sodio se va a disipar por ahí, nada, y va a quedar en nuestra sangre. O sea, no nos importa el sodio a nosotros porque hay un montón de sodio en sangre. Y el citrato de sodio hace lo mismo, va a terminar atrapando el calcio y va a formar una sal de citrato de calcio.
es como que lo roba el calcio para formar una sal y el sodio se disipa de la reacción. ¿Me entienden? Así funciona. El lead hace lo mismo. Entonces, bueno, obviamente que tiene una función anticoagulante, porque, bueno, si sacas el calcio de la sangre no le vas a permitir que se dé la coagulación. La madera también está descrita, escuchen, esto de acá, la madera, la silicona, las sales concentradas y el frío, no me pidan la super explicación, porque obviamente yo les doy la explicación de los reactivos que yo usaba en la cátedra de fisio. Por ejemplo, estos de acá sí los usamos en la cátedra de fisio, usamos los tres. Si bien la cartilla te dice oxalato, no siempre había oxalato, por ahí había citrato y usamos el citrato. Por ahí había esta y usamos el esta. Se usa cualquiera, ¿sí? O por ahí usamos heparina, también había. Pero esto de acá, si bien sí lo usamos, es como que no hay un super fundamento, ¿me entienden? Simplemente les voy a recitar lo que dice la cartilla. Es decir, se dice que la madera, ¿sí? Es un anti... o sea, esto lo sé porque lo estudié al igual que ustedes, eso quiero que entiendan, no tengo ningún tipo de experiencia con esto. La madera se dice que es un anticoagulante in vitro porque es como que secuestra la fibrina. Es como que hace algo que se llama desfibrinación. Si vos agarras un tubo de ensayo, ¿sí? Y que hay sangre acá adentro, si vos agarras un palito de madera, como por ejemplo un baja lengua, ¿sí? Lo pones acá y comenzás a mezclar la sangre con un baja lengua, es como que la comienza a atrapar a la fibrina, queda pegada en la madera, y bueno, si vos sacás la fibrina de la sangre, y bueno, es como que no está favoreciendo que se forme el coágulo. Básicamente el coágulo se forma cuando se acumula toda la fibrina. ¿Me entienden lo que voy? ¿Se entienden? Sí. Bien, se dice que los tubos de ensayo de silicona o de plástico también son un in vitro anticoagulantes, porque yo les explicaba, si vos usas vidrio, vas a terminar activando la vía intrínseca. ¿Sí? Entonces, si vos usas plástico o silicona, bueno, entonces vas a evitar que se active la vía intrínseca. El plástico y la silicona no activa ni la intrínseca ni la extrínseca. El vidrio termina activando la vía intrínseca por sus cargas negativas, ¿sí? Y porque experimentalmente se han dado cuenta que se activaba la intrínseca y no la extrínseca. Porque uno por sentido común diría, bueno, pero a ver, el vidrio es extrínseco al vaso, ¿por qué no activa la extrínseca? Y bueno, la verdad que hace un descubrimiento científico en un laboratorio, anda, se han dado cuenta que no, que bueno, descriptivamente se dieron cuenta que activaba la intrínseca y no la extrínseca, ¿me entienden? Así que no le busquen ese tipo de explicación porque se van a terminar confundiendo en el parcial. En el parcial vienen preguntando, ¿el vidrio a quién activa? A la vía intrínseca. A la intrínseca. Lean en la cartilla, dice la vía intrínseca. Cuando te explica la fase de contacto, te explican también que no solamente con las cargas negativas se puede activar la vía intrínseca, o sea, no solamente con las cargas negativas de la sustancia intrínseca, sino también con las cargas negativas como el vidrio y el kaolín, ¿sí? Fíjense, vayan a leer después y van a ver. Bueno, y después cuando vos aplicas a un tubo de ensayo, donde hagamos un tubo de ensayo así, que hay sangre, si vos le aplicas sales ultra mega concentradas, parece ser que altera la coagulación y funciona como anticoagulante. El frío, te dice la cartilla, que no, a ver, no la frena la coagulación, simplemente la ralentiza, es decir, la vuelve más lenta. ¿Estamos de acuerdo? Simplemente eso. Y bueno, y la heparina es un anticoagulante in vitro, ¿por qué? Porque la sangre, si yo tengo un tubo de ensayo acá, y acá hay sangre, lo que decía la doctora Cami, en la sangre ya hay antitromina 3. Entonces, si yo le agrego heparina, bueno, me va a acelerar la función de la antitromina 3 que ya hay en sangre. Y se va a generar el efecto anticoagulante. Y hago una pregunta, si yo tengo un bote de sangre, a ver si me entendieron, si yo tengo un bote de sangre de un paciente que tiene deficiencia de antitromina 3, y yo le aplico heparina, ¿se va a evitar la formación del coágulo? No. No, No. excelente. Porque si tiene deficiencia de antitromina 3, la heparina, aunque le tire acá, no va a funcionar como anticoagulante. Porque ella en realidad no es directamente un anticoagulante, sino que acelera la función del verdadero anticoagulante, que es la antitromina 3. Bien, ¿entendieron los in vitro o no? ¿Sí o no? Sí. Excelente. ¿Qué más hay que ver? Los in vivo. Esto es muy importante, por favor. Esto sí es importante que lo sepan, porque ustedes, por más que... A ver, esto de acá lo van a usar ustedes tan solo que hagan experimentos o sean hematólogos. ¿Por qué cuando sean hematólogos? Porque estos de acá son los que se utilizan en los bancos de sangre. Cuando vos vas a donar sangre, hay que hacer que esa sangre que vos estás donando no se coagule, porque si se coagula se va a volver un coso duro y no lo va a poder transfundir nadie. Entonces hay que tener la anticoagulada, la sangre esa. Y a esa sangre en los bancos de sangre se la anticoagula con estas sustancias. ¿Sí? La que más se usa es el citrato de sodio, que esto les comento, fue un descubrimiento argentino, ¿sí? Eso como para que lo sepan, es muy importante. Es importante tener, o sea, nada, o sea, los pocos experimentos que tenemos a nivel mundial, es importante saberlos, ¿sí? Que fueron argentinos, y el citrato de sodio fue descubierto por un argentino, por que lo sepan, ¿sí? No me acuerdo el nombre puntualmente, chicos, se lo voy a averiguar, pero por esa clase, sí lo sabía, me lo olvidé. Pero en la cartilla aparece igual, ¿sí? Importantísimo el citrato de sodio. Bien. Entonces esto se lo usa en los bancos de sangre o cuando vas a hacer experimentos con sangre, lo usan mucho los bioquímicos, ¿sí? Nosotros no tanto, tan solo que hagas hematología, que es una especialidad de la medicina. Pero esto de acá se lo usa muy a diario en el hospital. No importa la especialidad que hagas, sí o sí lo va a usar muy a diario. Son los in vivo, lo que vos le aplicas a un paciente que está vivo. ¿Sí? Excelente. ¿Cuánto tipo de anticoagulante conocen? Bien. Se lo puede clasificar con varios criterios. Uno de los criterios es la vía de administración. Quiero que sepan que cuando uno tiene que administrar un fármaco, lo puede administrar con muchas vías de administración. Una vía es la parenteral. Parenteral significa para, es al lado de. Enteral viene de intestino. Entero, el enterocito de la célula del intestino. ¿Sí? Enteral. Los fármacos que son vía enteral son los fármacos que le llamamos vía oral. Porque vos lo tomás por la boca y se absorben a nivel del tracto digestivo. Por eso son enterales. Los paraenterales significa al lado de, es decir, una vía anexa, o sea, o aparte, es como una vía aparte a la enteral. ¿Sí?
A eso se refiere la palabra. Parenteral, ¿cuántas vías parenterales conocen? La diálisis. Bueno, pero de administración de fármaco. Ah, listo. Intravenosa. Bien ahí, endovenosa, que la pueden ver así como endovenosa o intravenosa, es lo mismo, ¿sí? ¿Cuál más? Intramuscular. Bien ahí, la intramuscular, ¿sí? ¿Cuál más? Subcutánea. Bien, subcutánea, excelente. ¿Y qué otra más? ¿Qué otro tipo de inyección? ¿Dónde la podemos meter? Si no en la vena, ¿dónde la vamos a meter? ¿La arteria? Bien, intraarterial. Son todas esas parenterales, ¿sí? Cuando ustedes dejan internar a un paciente en el hospital, lo dejan ahí en una camilla, se acuesta el paciente y le ponen una vía. ¿Qué significa que le ponen una vía? ¿Le han puesto alguna vez una vía a alguno de ustedes? ¿Nadie entró a cirugía alguna vez? ¿Nadie no operó de nada o le han puesto una vía en el hospital? Bueno, les comento. Una vía es cuando vos agarras una Avocat, ¿sí? Una Avocat es una aguja bien gruesa, ¿sí? Se lo clavas al paciente en alguna vena, ¿sí? Y después sacas la aguja y queda el Avocat es como que tiene un forrito que va acá arriba de plástico, ¿sí? Enteral. Los fármacos que son vía enteral son los fármacos que le llamamos vía oral, porque vos lo tomás por la boca y se absorben a nivel del tracto digestivo, por eso son enterales. Los paraenterales significa el lado D, es decir, una vía anexa, o sea, o aparte, es como una vía aparte a la enteral, ¿sí? A eso se refiere la palabra. Parenteral, ¿cuántas vías parenterales conocen? La diálisis. Bueno, pero de administración de fármaco. Ah, listo. Intravenosa. Bien ahí, endovenosa, que la pueden ver así como endovenosa o intravenosa, es lo mismo, ¿sí? ¿Cuál más? Intramuscular. Bien ahí, la intramuscular, ¿sí? ¿Cuál más? Subcutánea. Bien, subcutánea, excelente. ¿Y qué otra más? ¿Qué otro tipo de inyección? ¿Dónde la podemos meter? Si no en la vena, ¿dónde la vamos a meter? ¿La arteria? Bien, intraarterial. Son todas esas parenterales, ¿sí? Cuando ustedes dejan internar a un paciente en el hospital, lo dejan ahí en una camilla, se acuesta el paciente y le ponen una vía. ¿Qué significa que le ponen una vía? ¿Le han puesto alguna vez una vía a alguno de ustedes? ¿Nadie entró a cirugía alguna vez? ¿Nadie no operó de nada o le han puesto una vía en el hospital? Bueno, les comento. Una vía es cuando vos agarras una Avocat, ¿sí? Una Avocat es una aguja bien gruesa, ¿sí? Se lo clavas al paciente en alguna vena, ¿sí? Y después sacas la aguja y queda el Avocat es como que tiene un forrito que va acá arriba de plástico. Entonces, cuando vos sacás la aguja, la sacás a la aguja, este cosito de plástico, que es un tubito, queda metido en el espacio intravascular. ¿Sí? Que si vos lo pusiste la boca en una vena, bueno, se lo llaman vía intravenosa. Y este tubito va conectado a un tubito bien largo, que va conectado a algún suerito. Sueros le dicen en medicina a los sachets, eso, son como sachets de plástico, literalmente son sachetas, se les dice, que pueden tener muchas sustancias, cloruro de sodio, o se pueden tener solución de cloruro de sodio, que la fisiología es el 9%, o puede tener también, no sé, que sea Ringer lactato, o Ringer, o no sé, lo que sea. La que más se usa es el cloruro de sodio o la dextrosa, ¿sí? Que tiene glucosa. Y cuestión que vos acá podés inyectar los fármacos para que caigan de a gotita a gotita a gotita. O podés, acá hay una vía anexa que vos podés inyectarlo directamente acá para que entre en bolo, se dice, ¿sí? Para que entre en bolo a la vena. O lo podés dejar goteando o lo podés inyectar de una toda la dosis, ¿sí? Eso depende de la necesidad de cada patología. Eso lo vamos a ver más adelante. Cuestión que quiero que entiendan que esto de acá, lo que están viendo acá, es una vía de administración parenteral. En cambio, la vía oral es cuando vos te tomas una pastilla. Literalmente, puedes tomar una pastilla, una píldora, ¿sí? Una tableta. Son diferentes tipos de nombres de acuerdo a la formita del comprimido, ¿sí? No importa, eso es una farmacología. Pero no importa, la vía oral es cuando vos tomas el fármaco por la boca, ¿sí? Eso. Entonces, se los pueden clasificar a los in vivo por vía parenteral o vía oral. El vía parenteral por excelencia, chicos, por excelencia es la heparina. Pero ojo porque hay dos tipos de heparina. Hay dos tipos de heparina. Está la heparina de alto peso molecular, que se llama heparina G-sódica, o está la heparina de bajo peso molecular. Entonces acá le voy a poner, no sé por qué no puse. Ah, lo que pasa es que no la puse porque es subcutánea. Bueno. Bueno, acá les pongo, no importa, acá les pongo la... Acá. Heparina de bajo peso molecular. Esta se llama enoxaparina. Bien. Una heparina es esta, que es la de alto peso molecular, y otra heparina es esta, que es la de bajo peso molecular. Una heparina, le voy a poner con rojo, no, con verde. Esta heparina se la administra vía endovenosa. Es parenteral su administración, pero es endovenosa. En cambio, esta heparina se la administra vía subcutánea. ¿Sí? Y acá le voy a poner algo muy importante. Esta no requiere control. Esta no requiere control. Bien. Che, ¿recuerdan qué es el KPT y el TP que le había explicado yo? Sí. ¿Qué es el KPT? ¿Para qué sirve? Para vía medir el intrínseca. tiempo de la vía intrínseca. Para medir el tiempo de la vía intrínseca. Excelente. ¿Y el CAP y el TP? ¿Para qué sirve? De la vía extrínseca, digamos. Excelente. Yo le hago una pregunta. Le hago una pregunta.
El KPTT, el valor normal que la cartilla marca, ya les expliqué que la cartilla marca, les hice la aclaración, ¿sí? Es más o menos de 20 a 60. ¿Sí? El valor normal en realidad es más estrecho, es de 30 a 50, no importa. Bueno, si yo tengo aumentado el tiempo que el KPTT me marca, o sea, tengo un valor de, no sé, mayor a 60, y si yo tengo el tiempo disminuido, o sea, menor a 20. Vamos a analizar esto. ¿De qué patología creerían ustedes que se trataría si está muy prolongado el tiempo del KPTT? Hemorragia. ¿Una hemofilia? Claro, alguna patología que te genera hemorragia. O sea, le hago una pregunta. ¿Se está produciendo a una velocidad adecuada la coagulación? No. No se está tardando. Claro, está tardando, excelente. Eso me gusta, esa palabra me gusta, está tardando tiempo. Eso significa que van a comenzar a aparecer, ¿qué cosas? Hemorragias. En realidad el paciente ya debe tener hemorragias antes que vos le hagas la prueba. ¿Sí? Entonces, cuando un paciente tenga hemorragia, vos tenés que pedirle sí o sí la prueba de laboratorio de KPTT para ver cómo funciona su coagulación. Y seguramente te va a encontrar con esto de acá arriba, que está prolongado el tiempo. Si el paciente tiene disminuido el tiempo, es decir, lo tiene muy acortado el tiempo, por ejemplo, le tarda, no sé, 5 segundos, ¿qué opinan? Tiene trombos. Claro, la patología que va a tener el paciente son trombos. Es como que su coagulación está muy acelerada. Por eso es de esperar que el paciente tenga en la clínica algunos síntomas de trombosis. ¿Sí? ¿Me entienden la interpretación de la prueba o no? Sí. Bien, lo mismo pasa con el TP, ¿no? Nada más que para la vía extrínseca. Yo tengo prolongado el TP, es decir, mayor de 15 segundos según el valor de la cartilla. Bueno, voy a esperar que sean hemorragias. Y si tengo menor a 12 segundos, y bueno, voy a esperar que sea trombosis. ¿Sí? Es muy importante que sepan interpretar eso como médicos. ¿A alguien le queda alguna duda de eso que acabo de explicar? ¿No? Bueno, entonces No. quiero que entiendan que en los anticoagulantes vía parenteral hay dos tipos. Está la heparina de alto peso molecular y la heparina de bajo peso molecular. La que aparece en la cartilla es la de acá arriba, así que vamos a hacer énfasis en esta. La de alto peso molecular es un tipo de fármaco que se lo administra vía enteral, ¿sí? Perdón, vía parenteral, ¿sí? Que es esto que está acá, y puntualmente endovenosa. De todas las que hemos visto, bueno, es la endovenosa. El mecanismo de acción ya lo conocen, que es que aumenta la velocidad de la actividad de la antihistamina 3. O sea que en pacientes con déficit de antihistamina vitamina 3 no te va a funcionar la heparina, ¿sí? Tendrías que usar otros fármacos. El efecto, obviamente, es la anticoagulación, ese es el mecanismo de acción. El efecto es la anticoagulación, ¿sí? ¿Y cómo lo tenés que evaluar al paciente? O sea, si yo le agrego heparina, ¿qué irá a pasar con el tiempo de su KPTT? ¿Qué opinan? Estará aumentado. Bien, va a estar prolongado. Pero la pregunta, doctora, a ver, la pregunta sería, ¿a quién lo voy a tratar yo con heparina? ¿Al paciente que tiene hemorragias o al que tiene trombosis? Tiene Al que tiene trombosis. trombosis. Claro, si viene un paciente, con, por ejemplo, con, no sé, con un TEP, es un tromboembolismo pulmonar, o te viene un paciente con, este ejemplo es más peor, te viene un paciente con una trombosis venosa en los miembros inferiores, se llama trombosis venosa profunda, ¿sí? Un TBP, trombosis venosa profunda. El tipo tiene un trombo en los miembros inferiores. Yo a ese paciente lo tengo que internar en el hospital, dejarlo ahí, ponerle un suerito y pasarle heparina de alto peso molecular. ¿Por qué? Porque yo quiero hacer que su cuerpo deje de generar trombos. ¿Me entienden? Puede ser que Si no, ese es muy posible, digamos, que se vaya a los pulmones y me forme un trombosis. Tiene Al que tiene trombosis. trombosis. Claro, si viene un paciente, con, por ejemplo, con, no sé, con un TEP, es un tromboembolismo pulmonar, o te viene un paciente con, este ejemplo es más peor, te viene un paciente con una trombosis venosa en los miembros inferiores, se llama trombosis venosa profunda, ¿sí? Un TBP, trombosis venosa profunda. El tipo tiene un trombo en los miembros inferiores. Yo a ese paciente lo tengo que internar en el hospital, dejarlo ahí, ponerle un suerito y pasarle heparina de alto peso molecular. ¿Por qué? Porque yo quiero hacer que su cuerpo deje de generar trombos. ¿Me entienden? Puede ser que Si no, ese es muy posible, digamos, que se vaya a los pulmones y me forme un tromboembolismo pulmonar. exactamente. Yo le dije TEP hace un rato y en realidad no sería el TBP. Porque cuando el trombo se genera acá, ya vamos a ver después en cardiovascular, el trombo se va a dirigir hacia el corazón derecho. O sea, va a entrar a la aurícula derecha, después al ventrículo derecho y va a salir disparado por el tronco pulmonar y se va a dirigir a la arteria pulmonar derecha y a la izquierda. Y ahí te va a generar el infarto del pulmón, que bueno, eso en esa patología se llama tromboembolismo pulmonar. Es decir, el primero, antes que se genere el tromboembolismo pulmonar, primero es una trombosis venosa profunda a nivel de los miembros inferiores. Y después se transforma en un tromboembolismo, porque se emboliza, pulmonar. ¿Sí? Pero bueno, no importa. O sea,
Si viene un paciente con trombosis venosa profunda, quiero que sepan y no se olviden que le dan heparina. ¿Por qué? Para evitar que se siga formando más coágulo. ¿Sí? Entonces ahí ya saben para qué se le usa ese fármaco, en qué situación. Si viene un paciente con hemorragia, ¿vos le darías heparina? No, No, lo va a terminar de matar, le va a dar el jaque mate al tipo ahí en el hospital, ¿sí? Y va a ir preso vos como médico por no saber. ¿Sí? Bien ahí, excelente. Entonces, la heparina se le administra a pacientes con trombos. Perfecto. Ahora, doctor Cami, te hago una pregunta. Vos me has dicho que, claro, si yo le hago KPTT al paciente, va a estar prolongado el tiempo del KPTT. La pregunta es, ¿cómo hago yo para saber a qué dosis, o sea, a qué dosis le administro de heparina? Porque si yo me zarpo con la heparina, ¿qué le va a producir al paciente yo? hemorragias. Claro, hemorragias. Si yo me zarpo con la heparina, le voy a producir al paciente hemorragias. ¿Cómo sé yo entonces a qué dosis lo tengo que dejar al paciente? Con el KPTT. Yo voy a mandar una bioquímica, ¿sí? Que vaya a hacerle evaluaciones al paciente, porque hay bioquímica en el hospital, entonces yo le digo a la bioquímica, che, ¿podría tomarle sangre no sé, una toma de sangre por día al paciente para ver cómo está su KPTT? Entonces, voy a evaluar su KPTT. Se dice que para que la heparina tenga dosis terapéutica, el KPTT tiene que estar aumentado de 1,5 veces a 2,5 veces el valor normal. O sea, para que no sea un bardo con las matemáticas, sería un valor medio de 2 veces el valor normal. Es decir, 2 veces el valor normal, que sería que si el paciente tiene 60 segundos como máximo en valor normal, ¿a qué valor lo voy a llevar? 120. Claro, a 120 segundos. ¿Me entienden? Eso significa 2 veces el valor normal. Si la bioquímica me dice, doctor, le dio el KPT de 120 segundos, significa que mi paciente está bien anticoagulado y que no sufre riesgo de sufrir hemorragia. Ahora, si me dice la bioquímica, doctor, el paciente tiene, no sé, 200 segundos me ha dado. ¿Qué opinas? ¿Corre riesgo Le de doy hemorragia? protamina. ¿Qué? Le doy protamina. Claro, perfecto. Ahí el paciente corre el riesgo de morirse de una hemorragia porque me estoy zarpando con la dosis, tengo que darle protamina que la va a inhibir a la heparina. Bien ahí, doctor, excelente. Le tengo que dar protamina que la va a inhibir a la heparina y llevar de vuelta este valor de KPTT a este valor que es el doble de lo normal. ¿Me entienden? ¿Se entiende cuál es el fundamento de pedir KPTT para controlar la heparina? Mm. Excelente. Bien ahí. Bueno, nada, de esto le hago un comentario, esto no lo van a tomar, pero hay otra heparina que se llama de bajo peso molecular, que es la meta subcutánea y que no requiere de control. ¿Por qué? Porque la dosis terapéutica de la enoxaparina es mucho más segura. El término de seguridad lo van a ver en farmacología. Un fármaco se dice que es seguro cuando la dosis terapéutica está muy alejada de la dosis tóxica. Lo que pasa acá es que la dosis terapéutica está muy cerca de la dosis tóxica, por eso hay que ser muy riguroso en la administración de fármaco y controlarlo con KPTT. En cambio, este fármaco, como la dosis terapéutica está muy alejada de la dosis tóxica, no hace falta controlar con ningún prueba de laboratorio, ¿sí? Y se la administra subcutánea al paciente y no es endovenosa, por lo tanto está buenísima, porque no hace falta que el paciente quede interno en el hospital. A ver, vos esto no te lo podrías administrar solo en la casa, porque no sabés ponerte una boca, una vía y nada de eso. Esto se lo hacen en el hospital. Este fármaco se lo administra en el hospital. En cambio, este subcutáneo es como la insulina subcutánea del diabético. Vos le enseñás al paciente que se la coloque. Se levanta el pliegue de piel a nivel del abdomen y se la coloca él solo en la casa. Obviamente, esta sustancia sale recontra remil cara, es carísima, es mucho más piola y si tenés plata, el médico te tiene que recomendar esta porque es mucho más segura, ¿sí? Etcétera. Y en cambio esta es mucho más barata. La vas a encontrar en los servicios asistenciales, ¿entiendes? Bueno, nada, no importa, es un comentario que les quería hacer, pero han entendido esto. Yo lo que le voy a tomar de heparina es que se administra vía parenteral, que el mecanismo de acción es acelerar la antitrombina T y que se la controla con KPTT. Eso es lo que le van a tomar. ¿Lo han entendido o no? Sí, Gaby. Excelente. Otra forma de administración de anticoagulante es vía oral. Vía oral, excelente. Acá tenemos los famosos dicumarínicos. Los dicumarínicos, ¿sí? O los dicumaroles, que es lo mismo, es sinónimo. Los dicumarínicos, tenés varios. Tenés varios fármacos, pero los más usados son el acenocumarol y la warfarina. ¿Qué hacen estos fármacos? ¿Cuál es el mecanismo de acción? El mecanismo de acción es compiten con la vitamina K a nivel hepático, es decir, bloquean la acción de la vitamina K en el hígado. O sea que te va a afectar a la síntesis solamente de 4 factores, del 2, del 9, del 10 y del 7. ¿Dónde? En el hígado. ¿Estamos de acuerdo? Y así logras el efecto anticoagulante, disminuyendo la síntesis y los factores de coagulación. Ahora yo le hago una preguntita. Le hago una preguntita. Esto es muy importante, como médico, muy, muy importante. La cartilla no lo dice. Oral. Vía oral. Excelente. Acá tenemos los famosos dicumarínicos. Los dicumarínicos, ¿sí? O los dicumaroles, que es lo mismo, es sinónimo. Los dicumarínicos, tenés varios. Tenés varios fármacos, pero los más usados son el acenocumarol y la warfarina. ¿Qué hacen estos fármacos? ¿Cuál es el mecanismo de acción? El mecanismo de acción es compiten con la vitamina K a nivel hepático, es decir, bloquean la acción de la vitamina K en el hígado. O sea que te va a afectar a la síntesis solamente de 4 factores, del 2, del 9, del 10 y del 7.
¿Dónde? En el hígado. ¿Estamos de acuerdo? Y así logras el efecto anticoagulante. Y la warfarina. ¿Qué hacen estos fármacos? ¿Cuál es el mecanismo de acción? El mecanismo de acción es compiten con la vitamina K a nivel hepático, es decir, bloquean la acción de la vitamina K en el hígado. O sea que te va a afectar a la síntesis solamente de 4 factores, del 2, del 9, del 10 y del 7. ¿Dónde? En el hígado. ¿Estamos de acuerdo? Y así logras el efecto anticoagulante, disminuyendo la síntesis del factor de coagulación. Ahora yo le hago una preguntita. Le hago una preguntita. Esto es muy importante en el como médico, muy, muy importante. Y la cartilla no lo dice, no sé por qué. Es una locura, no lo dice. ¿Cuánto es la vida media de los factores de la coagulación? 10 días prox. ¿Cómo? 10 días prox. ¿Cuántos? 10 a 12. No. ¿Alguien da más? Esto es muy importante en el como médico. Es decir, bloquean la acción de la vitamina K en el hígado. O sea que te va a afectar a la síntesis solamente de 4 factores, del 2, del 9, del 10 y del 7. ¿Dónde? En el hígado. ¿Estamos de acuerdo? Y así logras el efecto anticoagulante, disminuyendo la síntesis del factor de coagulación. Ahora yo le hago una preguntita. Le hago una preguntita. Esto es muy importante en el como médico, muy, muy importante. La cartilla no lo dice, no sé por qué. Es una locura, no lo dice. ¿Cuánto es la vida media de los factores de la coagulación? 10 días prox. ¿Cómo? 10 días prox. ¿Cuántos? 10 a 12. No. ¿Alguien da más? ¿O menos? Y si son sintetizados a partir de la 5 vitamina días. K. Duran 5 días. Desde el momento que vos lo sintetizaste, duran 5 días. Entonces yo le quiero hacer razonar algo que acá voy cuando yo digo que un médico tiene que tener sentido común, sí o sí. Le hago razonar algo. Porque esto es sentido común. Llega un paciente al hospital con una trombosis venosa profunda. Tiene una trombosis. Y vos decís, che, le voy a administrar acenocumarol. ¿Sí? O sea, le voy a dar que el primer día tome una pastillita. ¿Sí? Y a él lo voy a dejar, como el paciente tiene obesidad, dilipidemia y un montón de factores cardiovasculares, él va a tomar acenocumarol de por vida. Todos los días de su vida va a tomar una pastita de acenocumarol para estar anticoagulado. ¿Sí? Todos los días de su vida, esos números representan los días. ¿Sí? Y esta es la pastillita, el circulito. ¿Sí? Y hago una pregunta. Yo le voy a empezar a dar el día número 1 a acenocumarol. ¿Qué día recién va a actuar el acenocumarol? ¿Qué opinan? Después del 6. El 6. Bien, doctor, el día 6. Y capaz que algunos tan sorprendidos dicen, che, pero ¿por qué? Y bueno, porque el hígado del paciente, el día 1 que ha venido a tu consultorio o al hospital, ya sintetizado, acá, ya sintetizó el día 1, el factor, antes que vuelva la pastilla, ha sintetizado este día, el factor número 2, ha sintetizado el factor número 9, el factor número 10 y el factor número 7. Y estos factores que ya sintetizó el hígado van a durar 5 días. ¿Estamos de acuerdo? Vos por más que le inhibas la síntesis hepática el día número 1, el hígado, vos antes que le das pastillita, él ya sintetizó. Entonces, está bien, el hígado este día ya no va a sintetizar, este tampoco, este tampoco, este tampoco, ¿sí? Pero igual van a haber factores de la coagulación estos días. ¿Por qué? Y bueno, porque hemos dicho que estos factores van a durar 5 días. Ahora, cuando mueran en los 5 días, ¿sí? Cuando ya no haya más factores de coagulación, recién ahí va a tener el efecto anticoagulante los siguientes días. ¿Me entienden? ¿Sí o no? Sí. ¿Han entendido perfecto lo que acabo de explicar o tienen dudas? Dígame la verdad, porque esto en segundo año a mí por lo menos se me costaba. Por mí sí, digamos, si no entendí. ¿Sí? Excelente. Entonces, ¿qué va a hacer con el paciente estos 5 días? Porque ¿Me controla? ¿se te va a morir? No, se te va a morir si lo querés controlar. Parina. Claro, doctor, Listo. perfecto. Lo que da es parir, no sé, lo que deje interno en el hospital. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Claro. Lo voy a dejar internado en el hospital al paciente. Yo le voy a decir, mire, Pedrito, usted no se va a ir del hospital estos días. Va a quedar acá. ¿En la pared? ¿Cómo? ¿Con las patas en la pared? ¿Cómo pate la pared? ¿Con la pierna arriba, así? Ah, sí. Ah, no, no. ¿Qué? ¿Por qué decir? ¿Por los coágulos? Sí. No, 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 pata arriba contra la pared, no. Justamente, peor si lo prenden el pato contra la pared. Mirá, Me van a ir los émbolos. si vos le Se va a ir levantás, todo ahí. claro, se va a ir todo el pulmón, ¿me entendés? Si vos lo dejás así al paciente, Lo odio. peor, porque los coágulos básicos por la gravedad bajan y se vayan derecho al corazón, ¿me entendés? Claro. Ya.
No. O sea, lo va a dejar acostado ahí, es más, le va a pedir que se tranquile, que esté quietito, no se mueva muy mucho, porque si le llega de frente el coágulo, se va derecho. Entonces, aquí lo va a dejar internado. Y obviamente, ¿no? Le va a dar heparina estos días, y también hacerlo como ahora, hacerlo como ahora, hacerlo como ahora. Bueno, acá le suelta la heparina, le decía, usted ya se puede ir a la casa, tranquilo, pero tome la pastilla todos los días. ¿Estamos de acuerdo? Y ya está anticoagulado de por vida, tomando todos los días. ¿Me entienden? Sí. Ahora, si inhibe el factor número 2, 9, 10 y 7, ¿con qué lo, bueno, ya acaban de ver, malditos. ¿Con qué lo controlarían? ¿Con qué prueba? Con la TP. Bien, con el TP. Con el Pero vos lo TP. dijiste la clase pasada también. Va, la clase que has Ah, explicado es bien. verdad, sí te lo dije, verdad, verdad. Bien ahí. Claro, lo voy a controlar con el TP y el RIN, ¿sí? El RIN significa razón internacional normatizada. Esto les explico una cosita para que entiendan para qué sirve el RIN. En realidad hoy ya no se usa más el TP, se usa el RIN solamente, pero bueno, no importa. RIN se lo calcula, es una forma, es un cociente que se lo calcula poniendo el TP o sea, vos le vas a calcular el TP de tu paciente en un laboratorio y vas a poner el valor normal de tu paciente, acá pongo PC, significa paciente, vas a poner el TP del paciente arriba y abajo se pone el TP estándar. Que estos estándares, chicos, cambian de laboratorio a laboratorio, porque depende de los reactivos que usan y también cambian de países a países. Por ejemplo, qué sé yo, ponerle que el TP estándar a nivel de Estados Unidos sea, no sé, qué sé yo, 12 segundos. Así, 12 segundos clavado, qué sé yo, de 12 a 13, ponele. ¿Sí? Y ponerle que el estándar acá en Argentina sea de 12 a 14, que así es como es. Y ponerle que en el laboratorio de la doctora Peral, de su cartilla, sea de 12 a 15. ¿Me entiendes lo que voy? O sea, como el estándar cambia, a ver, lo ideal es que tu paciente esté acorde a lo estándar, ¿o no? ¿Sí o no? Que te dé de uno, digamos. Claro, cuando el paciente, claro, vos cuando el numerador es igual al denominador, el valor que te va a dar el cociente, ¿cuánto es? 1. Si yo divido 4 dividido en 4 es 1, 2 dividido en 2 es 1. O sea, si el numerador, o sea, que acá el numerador es el valor de tu paciente. Si da igual a lo estándar, decimos que tu paciente está con su coagulación normal. ¿Me van siguiendo o no? ¿Me siguen? Bien, es muy importante calcular el ring, porque como les digo, los estándares cambian de acuerdo a laboratorios bioquímicos y cambian de acuerdo a países, a etnia, cambian un poco. Entonces, por eso, el valor del TP, así solito, no tiene mucho sentido. ¿Me entiendan? Es como que no sirve muy mucho. Por eso se usa el ring, que es la razón internacional normatizada. El valor normal del ring es 1, porque claro, es cuando tu paciente tiene el mismo valor del de abajo, que el estándar. ¿Sí? Bien. Y en realidad, les digo algo, lo que se usa hoy en día es algo que se llama tasa de protrombina. ¿Sí? La tasa del TP. ¿Sí? Esto es lo que se usa. Que el valor normal, se lo digo para que lo sepan ustedes que en su vida profesional, es del 70% al 100%. Si en el laboratorio ven ustedes TP y aparece con este número 70 a 100, o sea, en este rango, en por ciento, significa que la tasa de actividad de la protromina está entre el 70% y el 100%, quiere decir que tienen un valor normal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo van haciendo con eso? Eso lo que mide es la actividad de la protromina, que lo normal, si vos tenés una coagulación normal, es que esté así. Si está mayor a 100%, significa que tenés un trastorno hemorrágico, ¿sí? Y si tenés menor al 70%, significa que tenés un trastorno de hipercoagulabilidad, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bueno, entonces vos lo vas a controlar el paciente con el TP y el ring. ¿Y qué? ¿Y qué vas a hacer? ¿Lo tenés que dejar al valor normal del ring? ¿Con el ácido cumarol? Sí. Y no, si yo quiero que esté anticoagulado, lo tengo que llevar Ah, listo. al doble del valor. ¿Se entiende? Para que esté bien anticoagulado y esté protegido de que no tenga ningún tipo de hemorragia, lo voy a llevar al doble del valor normal. Yo no lo voy a dejar con su valor normal, si no se va a morir de una coagulación. No, se va a morir de la trombosis. Y él me consulta porque tiene una trombosis. O sea que no lo voy a dejar con su valor normal. Lo tengo que dejar con el doble de su valor normal. Y lo tengo que dejar anticoagulado. ¿Me entienden lo que voy? Acá la anticoagulación es terapéutica porque el paciente tiene trombosis. Si el paciente viene con una hemorragia, claramente no lo voy a anticoagular. ¿Me entienden, chicos? ¿O no? Sí, sí. Bueno, y después tienen los otros anticoagulantes en vivo, o sea, en vivo ya saben, este y este. Ah, les doy un comentario. La warfarina también se la usa en medicina, pero la warfarina, ¿saben dónde está? En el veneno de rata. ¿Vieron el veneno de rata? Los arrocitos de color rojo. Sí. Bien, perfecto. ¿Saben por qué les digo eso, chicos? Y ustedes me van a decir, Gaby, no te colgué. Lo que pasa es que esto es muy importante y vos lo sepas con médico. ¿Sabes por qué? Porque si viene un Porque nene que ha comido el arrocito, se me va a morir desangrado. exactamente, doctora. Bien, ahí eso tiene sentido común. Si viene un chiquito al hospital del niño cuando va a guardia y con la mamá, esto es típico, esto vive pasando en el hospital del niño. Cuando vayan al hospital del niño, es típico. Todo el tiempo a los chiquitos les encantan las cosas chiquititas. Entonces ellos ven cosas chiquititas tiradas al piso y se las llevan a la boca, porque el niño de 2 años lleva toda la boca. Y te viven cayendo las madres con la caja del veneno de rata y el arrocito. Y el chico se llamando toda la cajita de arrocito. Ese chico se puede morir desangrado. Entonces, ¿qué le darían como antídoto? ¿Qué opinan?
Protamina. No, porque la protamina es un inhibidor de la heparina. Ah, qué Bien. boludo, bro. Piensen, sentido común, piensen. Escuchen, piensen. De una, vitamina K. Claro, vitamina K. Ustedes saben que hay una regla bioquímica principal que te dice, qué sé yo, te dice que en realidad, a ver, la regla bioquímica te decía así en términos generales, prevalece el efecto de la sustancia que se encuentra en mayor concentración. O sea que no importa si yo tengo mucha concentración de warfarina, ¿sí? Si yo le meto al paciente el triple de concentración de vitamina K, va a ganar la vitamina K. ¿Me entienden lo que voy? ¿Sí o no? ¿Me van Sí. siguiendo? Sí, Sí, sí. Excelente. O sea que el antídoto para la warfarina, ya saben, es la vitamina K. Y esto también se los comento, porque me pasó una vez que yo tenía un cachorrito de Golden, un perrito, y eso hacen destrozos, hacen lo que sea, y se comió una vez toda la caja de veneno rata. Entonces, cuando hemos ido al veterinario, ¿qué le ha dado? Le ha dado vitamina K, claro. Y me contó el veterinario que había que tener mucho cuidado. Mira vos, esto me contó a mí el veterinario cuando yo estaba en tercero de la facultad. Todavía no habíamos visto farmacología especial. Y él me había dicho que hay que tener mucho cuidado, y esto se los comento porque esto después cuando vayan a la clínica le van a decir a ustedes, tiene razón el tipo, esto en clínica es muy frecuente que pase esto. Y es más, después una alumna mía me contó que le pasó con su mascota, muy abuso, que la vitamina K viene en ampollas. O sea, viene una ampollita así, de vidrio, chilita, que dice vitamina, dice, bien chilito, dice vitamina K, y aparece la K así bien grande. Y la ampolla es marrón. Y hay otra ampolla marrón, son medio boludos los farmacéuticos parece, porque de verdad no sé por qué no, o sea, lo que han sintetizado este fármaco, digo, son muy giles porque no han puesto nada, eh, no digo los farmacéuticos, digo los de los laboratorios que han hecho esto, son medio giles porque han puesto un frasco de color marrón. Y este también es de color marrón. Y este frasco, chicos, dice K. Pero esta K, y dice bien chiquitito ahí, ¿esta K de qué es? Potasio. 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 ¿Y saben por qué es gravísimo esto? Porque el potasio, pues llega a administrar mucha dosis de potasio y lo matas al paciente de un infarto. Ya vamos a ver cuando veamos cardio, el exceso de potasio en sangre hace que al paciente le agarre un infarto en diástole. O sea que si vos en la veterinaria o en el hospital te equivocás de frasquito, así que por favor lean bien que diga vitamina K y asegúrense. Porque si llegas a ese potasio, lo que vos le administras, le va a crear un paro cardíaco al tipo. ¿Me entienden lo que voy? Y bueno, y una alumna mía me contó que nada, que el veterinario se confundió y le metió potasio en vez de vitamina K y le dio el golpe fulminante al perrito, que ya se estaba desangrando y se terminó muriendo. ¿Estamos de acuerdo? De un infarto. Entonces recuerden por favor eso que les digo, que es un dato muy importante. Eso no es que me haya colgado, sino que es muy bueno que lo seamos médicos. Escuchen una cosa. Si yo me tomo warfarina hoy, ¿me voy a morir hoy desangrado? En 5 días. Bien, ahí en 5 días. Pero como vos no sabes cuándo se comió el chiquito la warfarina, vos lo has visto ahí, qué sé yo. Capaz que se la vienen comiendo hace rato y vos recién te das cuenta y bueno, le tenés que poner el antídoto ya. ¿Sí? Y observarlo. Ese paciente no lo va a mandar a casa, lo va a mantener en observación. ¿Sí? Bueno, chicos, han entendido anticoagulante y falta uno. Falta otro en vivo que es este, que son los nuevos anticoagulantes, ¿sí? Que es el dabigatran y el rivaroxaban. Mi mnemotecnia es muy, tengo una mnemotecnia muy narcisista para esto, ¿sí? Que a mí, yo no me acordaba, no había chance que me meta ese nombre en la cabeza, y digo, ¿cómo me lo voy a acordar? Y bueno, esto es como decir Gaby Rivetti, ¿sí? Davi, nada más que Gaby con G, en vez de con G le mete la D, ¿sí? Davi y Ri de Rivetti, ¿sí? Nada, yo me acordaba así, se las tiro, si se acuerdan mi nombre, se pueden acordar esa mnemotecnia, ¿sí? Davi, Davi Ravi, me suena como a Gaby Rive, ¿sí? A Gaby Rivetti, bueno, nada, les tiro, esa es mi forma de aprendérmela, obviamente, es medio muy chota la mnemotecnia, ya lo sé, pero bueno, nada, yo me acuerdo así, el Davi Gatran y River Oxaban me lo acuerdo por mi nombre abreviado, ¿sí? Gaby Rivetti, bien, nada, Gaby, sí, dime. perdón. Ese Saban, he visto en TikTok alta mnemotecnia que los Saban significa como que inhiben y es X, e inhibe el factor 10 o no. Excelente, sí, tal cual. Saban, bien ahí, tremenda la mnemotecnia. Y lo mismo en TikTok, digamos, y por eso lo aprendí. Excelente. Bueno, pero yo no me acordaba los nombres. Davi Gatran, Rivaroxaban, pero sí, el X, excelente mnemotecnia, bien ahí, doctora, inhibe al 10. ¿Estamos de acuerdo? Y el Davi Gatran inhibe mayormente al 2. ¿Sí? Eso es pregunta de examen. ¿Sí le van a preguntar esto, no? Sí le van a preguntar. Y en realidad, la Katia dice los nuevos. Esto no tiene nada de nuevo, chicos. Ya lleva hace 1000 años ya que se los conocen, digamos. Así que bueno, la verdad que decir los nuevos ya medio son más viejos. Ya hay un montón más, ¿sí? Bueno, chicos, ¿alguna duda hasta acá de algo? No. Bueno, y ya por último, como para ir terminando, escuchen, me falta explicar una cosita. Recuerdan que acá había un sangrado
Y lo que hacía el cuerpo era, bueno, evitar el sangrado, armándote primero el tapón. Veamos el cuentito, repasemos un poquito el cuentito. Primero el tapón plaquetario, que era fibrinógeno, ¿sí? Que era toda esta red verde, el fibrinógeno, ¿sí? Primero el fibrinógeno y que tenía las plaquetas agregadas. O sea que al principio de este tapón era tapón plaquetario. Ahí están las plaquetas agregadas. Ahora lo vamos prolijo. Las plaquetas las vamos a hacer de color, qué sé yo, naranja. Las plaquetas se agregaban acá y se formaba el famoso tapón plaquetario. Bien. Y después de esto, por la cascada de la coagulación, se transformaba el fibrinógeno, se transformaba ¿en qué? En fibrina. Entonces cambiamos de color, ahora ya está marrón, el fibrinógeno ya no es más fibrinógeno, es fibrina. Y además se le agregaban otras células, ¿sí? Como glóbulos rojos. Le agregamos acá glóbulos rojos. Y se le agregaban también glóbulos blancos. Entonces le hacemos acá glóbulos blancos. Y esto le llamamos tapón hemostático o alias coágulo o alias trombo. Es lo mismo. Después, ¿qué faltaba? Falta la fibrinolisis, que ahí viene la fibrina, perdón, viene la plasmina, chicos, mil disculpas, viene la plasmina y comenzaba a ¿qué? Comenzaba a romper esto, ¿sí? ¿Se acuerdan? Comenzaba a romper el coágulo. Uy, no, qué cagada, en 2 segundos. Banqueme, que acabo de mandar cagadito. Bueno, y venía la plasmina y destruía todo el coágulo. Entonces, nada, todo lo que acabamos de hacer hay que sacarlo porque ya no está más el coágulo. Bien. Bueno, me estaría fallando un poquito la cuestión. No, bueno. ¿Saben qué? Olvídense, hagan de cuenta que no está el coágulo. Lo sacamos el coágulo, miren. Ahí se va desarmando el coágulo, tin, 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 tin. Se va digiriendo por la plasmina, bueno, y ahí, bueno, la sangre no vuelve en realidad. Ahí está. Y queda así. La plasmina rompe el coágulo y queda así. ¿Y después qué viene? No, a esto le quería explicar. Acá me zarpé un poco de pasos. Miren lo siguiente. Está el coágulo formado. Ahí está, miren, está el coágulo formado. Antes de que la plasmina llegue, tiene que producirse un fenómeno que se llama retracción del coágulo. La retracción del coágulo es como que este coágulo, que es un cilindro, es como que se empieza a despegar de la pared. Esta de acá es la pared tisular, esta que estoy marcando acá. ¿Sí? Esto de acá es la pared tisular. Es como que se empieza a despegar, se empieza como a contraer. ¿Qué significa? Que empieza como a contraerse hacia adentro, y eso hace que esta superficie del coágulo se despegue de esta. Es como que tiende a irse hacia el núcleo del coágulo, la pared del coágulo. ¿Se entiende? Es como que la pared se despega de la pared tisular. ¿Me van siguiendo o no? Sí. Bueno, eso se llama retracción del coágulo. Y después viene la fibrina y lo destruye. Entonces, a lo que voy, y bueno, y después de que se destruya, o sea, primero retracción del coágulo, después viene la fibrinolisis, y después viene el proceso de cierre giladas que ustedes han visto en histología, ¿sí? Y tapan esto para que no salga más sangre. La sangre quiere salir y no puede salir y queda acá adentro. Y listo. Entonces, ahora les tengo que explicar cómo es el proceso, o sea, qué es eso de la retracción del coágulo. Bueno, eso de la retracción del coágulo, acuérdate que la trombostenina tiene una función muy importante, o sea, volvemos al personaje principal del cuento, que son las plaquetas. Las plaquetas liberan trombostenina y que generan la retracción del coágulo, ¿sí? O sea que las plaquetas también son importantes para eliminar al coágulo, no solamente porque participan en la fibrinolisis a través de la alfa-2 antiplasmina, sino también participan en la retracción del coágulo a través de la trombolotenías, o sea que la trombostenina, ¿sí? Bien. Y bueno, y después de que se destruya, o sea, primero retracción del coágulo, después viene la fibrinolisis, y después viene el proceso de cierre giladas que ustedes han visto en histología, ¿sí? Y tapan esto para que no salga más sangre. La sangre quiere salir y no puede salir y queda acá adentro. Y listo. Entonces, ahora les tengo que explicar cómo es el proceso, o sea, qué es eso de la retracción del coágulo. Bueno, eso de la retracción del coágulo, acuérdate que la trombostenina tiene una función muy importante, o sea, volvemos al personaje principal del cuento, que son las plaquetas. Las plaquetas liberan trombostenina y que generan la retracción del coágulo, ¿sí? O sea que las plaquetas también son importantes para eliminar al coágulo, no solamente porque participan en la fibrinolisis a través de la alfa-2 antiplasmina, sino también participan en la retracción del coágulo a través de la trombolotenías, o sea que la trombostenina, ¿sí? Bien. Entonces, usted tiene un montón ya vamos a charlar un poco más de la retracción del coágulo, pero quiere que sepan eso. Vamos a hablar ahora de las pruebas de la coagulación. Miren lo siguiente. ¿Puedes prender el micrófono, bro, o no? ¿Matías? Bueno, a ver, dejamos que lea los mensajes. Chin, chin. Gaby, yo tengo una duda. Cuando se le dé heparina al paciente con KPT bajo, ajá. Dijiste un ejemplo, de si tenía 60 segundos, tenía que llegar a 120. ¿No sería peligroso de tener hemorragia o solo era un ejemplo? No, bro, justamente lo que expliqué, mirá lo siguiente.
Vamos de vuelta, que no me escucharon bien esta parte. Mira, lo que yo expliqué es que si vos, a ver, quiero que lo razonen. Si el KPTT del paciente queda bajito o queda normal, mi paciente se me va a morir de la trombosis. Le va a dar un tromboembolismo y se me va a morir, porque me está consultando porque tiene un trombo. Así que claramente no lo puedo dejar ni en su valor normal ni en un valor más chico. ¿Hasta ahí me va siguiendo, Matías, o no? ¿Mati? Bien. O sea que por sentido común no lo podés dejar con su valor normal, ni mucho menos con un valor bajo. Lo tenés que dejar con un valor mayor al valor normal, porque vos lo tenés que anticoagular. Terapéuticamente, vos lo vas a anticoagular para evitar que su coagulación lo termine matando. La pregunta es, ¿hasta qué valor lo voy a anticoagular? Bueno, esto no es un ejemplo didáctico, esto es una forma de calcular la dosis de heparina. ¿Hasta qué valor? Hasta el doble del valor normal del su KPTT. Si su valor normal de KPTT está ahora, en este momento, en 50 segundos, el doble del valor normal, ¿cuánto es? 100 segundos. Yo puse de ejemplo que estaba en 60, entonces el doble va a ser 120. Pero capaz que vos le dosas el valor a él y lo tiene, qué sé yo, en 30. Bueno, el doble va a ser 60 segundos. ¿Me entendés? El cálculo, para que tu paciente esté bien anticoagulado, no se muera por un trombo, lo va a dejar a su doble del valor normal. Esto no es un ejemplo didáctico, esto es real en la medicina. ¿Me seguís? Bien. Ahora, ¿por qué se pone un tope del doble y por qué no se le pone el triple? Porque si le llega a poner más del doble, ahí sí corres riesgo de ahora pasarte a la otra enfermedad, que va a ser la hemorragia. Lo puedes matar de una hemorragia. ¿Se entiende? O sea, el máximo es dejarlo al doble. No lo puedes dejar a más, si no se puede llegar a morir el paciente. ¿Se entiende? ¿Mati? Excelente. Bien ahí. Bueno. Chicos, ¿le queda alguna otra duda de esto antes de que pasemos a otro tema? No. Bueno, vamos entonces a las pruebas de la coagulación. Miren, yo les voy a tirar un par de tips de cosas que quiero que sepan de las pruebas de la coagulación. Y les voy a explicar otras, obviamente. Miren lo siguiente. ¿Qué cosas sí preguntan de las pruebas de laboratorio? ¿Vieron esta clasificación que hace acá la cartilla? Esta clasificación peor, en realidad, que dice las pruebas son globales, tener el tiempo de coagulación y la coagulación del plasma recalcificado. Después tenés, esta en realidad son particulares de cada vía. La vía intrínseca es el KPTT, que es el tiempo de tromboplatina parcialmente activada. Y la de la vía extrínseca, el TP. ¿Sí? Y después tenés las parciales. Escuchen, las parciales, esto no se usa en medicina ya. Esto ya no se usa. Esto no sé por qué lo dan, porque esto no se usa ya, hermano. O sea, esto no se usa. No se usan. No se usan estas pruebas. ¿Sí? Así que el consumo de protrombina y el tiempo de trombina, consumo, ¿dónde está? Esto de acá, tiempo de trombina, ¿sí? Y el consumo, que no lo estaría encontrando el consumo. Bueno, esta cagada de acá, les quiero comentar, no se usa ya, esto ya está en desuso, ¿sí? Pero sí lo tienen que leer porque les pueden hacer alguna pregunta de mala leche. ¿Estamos de acuerdo? Eso quería que sepan, es muy importante. Esto ya no se usa en medicina, así que no te merecen sabértelo perfecto. Sí léelo como para poder responder algún choice y aprobar, ¿sí? No sé por qué siguen la cartilla, porquería si no se usa. Pero bueno, está en la cartilla, lo tienen que saber. Ahora, yo quiero que se ordenen de la siguiente forma. Esta clasificación de acá, no me parece muy buena. Yo le voy a dar otra clasificación que es más piola. Y acá sí es importante que sepan que para medir la función vascular, a ver, acá hay pruebas, estas son pruebas de la hemostasia entera, ¿sí? Hay pruebas que evalúan globalmente la hemostasia, que es el tiempo de coagulación, y del plasma recalcificado, ¿sí? Hay pruebas que evalúan una parte de la hemostasia, puntualmente la coagulación. O sea, las pruebas de la hemostasia, vos podés tener pruebas para evaluar toda la hemostasia. Es decir, ¿cómo era la hemostasia? ¿Cómo se la clasificaba la hemostasia? La hemostasia se la clasificaba en hemostasia primaria y hemostasia secundaria. Tenías la vasoconstricción, el tapón plaquetario y la coagulación y, bueno, la fibrinolisis con retracción del coágulo y cicatrización. ¿Sí? Fibrinolisis. Bien. Esta evalúa globalmente solamente la coagulación. ¿Me entienden lo que voy? Que es una parte de la hemostasia, ¿no? O sea, una prueba global de la coagulación. Esta evalúa una parte de la coagulación, o evalúa la vía intrínseca o la vía extrínseca. Estás evaluando una partecita de la coagulación. Es decir, que no estás evaluando toda la hemostasia. Bueno, si ya hemos evaluado la coagulación, nos faltaría evaluar entonces la función vascular de las plaquetas, ¿sí? Que para eso tenés estas pruebas, que evalúa la función vascular, es decir, la vasoconstricción y la formación de tapón plaquetario, ¿sí? Esta función vascular en las plaquetas tenés dos tipos. En la vida real tenés dos tipos. Las plaquetas las podés evaluar cuantitativamente, que es con un hemograma completo, que te va a dar el valor de las plaquetas, que sabes que es 300.000 más o menos 150.000, ya lo vieron conmigo. O tenés la prueba cualitativa. La prueba cualitativa es esta de acá, que la puedes hacer de dos formas, con la prueba de lazo o de torniquete, ya la vamos a charlar, o la prueba del tiempo de sangría, que a la vez se subclasifica en dos pruebas. Tenés la prueba de Duke, ¿sí? Y la prueba de EV, ¿sí? O sea, este se puede clasificar a la vez en dos categorías, Duke e EV. Y después tenés otra evaluación de las plaquetas, que es la de la retracción del coágulo, ¿sí? Entonces ahí, si vos pedís todas esas pruebas, es como que tenés bien evaluada toda la hemostasia del paciente.
Porque con la retracción del coágulo estás evaluando la última parte de la hemostasia secundaria. Con la coagulación, que puede ser global o estas dos de acá, evalúas bueno, la coagulación y después con esta de acá la vasoconstricción y las plaquetas. ¿Se entiende? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Yo acá le hice una clasificación distinta, que es una clasificación médica, ¿sí? Porque esa de la cartilla es una porquería. La clasificación médica, que vos tenés que saber que hay pruebas cuantitativas y cualitativas. Las cuantitativas es cuando vos te encargas de dosar algo, por eso es cuanti, porque te va a dar un número. ¿Y qué puedes dosar? Bueno, puedes dosar plaquetas, puedes dosar factores de coagulación, puedes dosar plasmina, puedes dosar la trombina, puedes dosar antitrombina 3, lo que vos quieras. Como son dosajes, te va a dar una cantidad de números, por eso se le llama cuantitativa. Las pruebas pueden ser cuantitativas o cualitativas. Las cualitativas, depende de qué querés evaluar. Podés evaluar la coagulación, que es como yo les decía. Tenés las pruebas globales de la coagulación, que tenés el tiempo de coagulación y el tiempo del plasma recalcificado, o podés evaluar una parte de la coagulación, que ya sea la vía intrínseca con el KPTT o la vía extrínseca con el TP. ¿Estamos hasta ahí? ¿Me van haciendo? ¿Esas son quali o quanti? No te escuché bien. No, quali. Quali, listo. Gracias. Todas estas de acá, todas las que están acá, Cami, son cualitativas, porque no Bien. estás dosando nada. ¿Sí? O sea, no estás dosando nada, o sea, estás evaluando la función. ¿Sí? Es una función, o sea, cualitativa. Es un dosaje cualitativo. Perdón, es una prueba cualitativa porque voy a evaluar función, no cantidad de algo. ¿Se entiende? Yo puedo evaluar Sí, la sí, función de la, bien, yo puedo evaluar la función de la coagulación de forma global a través de estas dos pruebas. El tiempo de coagulación o el tiempo de coagulación del plasma recalcificado. O puedo evaluar la función vascular y de las plaquetas a través de estas dos pruebas, que es el tiempo de sangría, que puede ser por la prueba de Duke o de IBI, o con la prueba de lazo o el torniquete, que es lo mismo. Y puedo evaluar la última parte de la hemostasia, que es la fibrinolisis con retracción del coágulo, que en realidad es puntualmente la retracción del coágulo, ¿sí? Con la prueba de retracción del coágulo, que ya vamos a charlar más adelante. Pero este esquema que es el que quiero que tengan en la cabeza. Olvídense de las parciales que no se la usa. Sí, leanla, pero bueno, en su vida profesional no quiero que se la sepan. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me han entendido a qué voy? Bien. ¿Qué tienen que saber de cada prueba? Obviamente, el valor normal sí o sí. Por eso los puse acá los valores normales. Igual escuchen, no se meren en copiar esto porque está en la cartilla, chicos, para perder tiempo, ¿sí? O sea, está en la cartilla, esto lo he copiado tal cual de la cartilla, ¿sí? Esto sí, bueno, en realidad, ya le digo, mira, hagamos una cosa. Ahí está, ahí les pasé al grupo. Le acabo de pasar al grupo estos valores normales para que se lo sepan, ¿sí? Así, de forma ordenada. Porque acá les puse una mnemotecnia, el valor normal de la prueba de lazo es una mnemotecnia que es 5 por 5 por 5. Eso no está en la cartilla así, pero tienen que saberse eso, ya después van a entender por qué, pero es 5 por 5 por 5. Y acá es normal retráctil, el valor normal bueno, de la prueba de la retracción del coágulo. Bueno, hasta ahí, ¿estamos bien? Vamos bien hasta ahí, esto es una clasificación nomás, ¿no? Todavía no me explico nada. Sí. Bien. Bueno, queridos doctores, vamos a ver cada una de estas pruebas. Esto es un bajón. Es un bajón. Bueno, ¿qué va a ser? Hay que verlo. Bien. Tiempo de coagulación. ¿Qué tienen que saber del tiempo de coagulación? ¿Te imaginas vos cuando te dicen tiempo de coagulación? ¿Qué opinas? Tarde en formar General parte. hemostasia. Claro, en general, o sea, cómo coagula la hemostasia. Esto se lo hace de la siguiente forma.
Vos acá tenés el brazo del paciente, estamos viendo acá un antebrazo, ¿sí? Es muy difícil dibujar una mano, así lo dejemos una mano. Bueno. Y acá tenemos una vena del paciente. ¿Sí? Entonces, ¿qué vas a hacer vos? Vas a agarrar una jeringa, con una aguja, ¿sí? Y vas a tomarle sangre al paciente. Vas a sacarle sangre al paciente, ¿sí? Una vez que vos le sacás sangre, yo te hago una pregunta, te hago una preguntita. El tiempo de coagulación es muy fácil saber cómo es, porque vos clavas la aguja va entrando, toca la sangre y ya se activa la coagulación. Entonces, ¿cuándo va a iniciar el cronómetro? Como hay que calcular tiempo, hay que poner un cronómetro. Esto lo hacíamos con el cronómetro del celular, ¿no? No van a creer que es la gran ciencia. Pones el cronómetro. ¿Cuándo inicia el cronómetro? ¿Qué opinan? Pincho al paciente. Cuando lo pincha el paciente, porque ya el factor, escúchame, la aguja va atravesando todos los planos, atraviesa piel, atraviesa tejido conectivo, llega al vaso sanguíneo y vos estás metiendo todo el factor tisular, lo estás metiendo el factor tisular acá adentro, estás metiendo pedazo del vaso sanguíneo, todo, se activa el toque de la coagulación. O sea que vos lo pinchás al paciente y pones el inicio del cronómetro. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Excelente. ¿Cuándo vas a parar el cronómetro? Bueno, veamos paso a paso. Esto después vos lo vas a la sangre esta la vas a poner en un tubo de ensayo. Y este tubo de ensayo, que va a tener la sangre del paciente, lo tenés que colocar el tubo de ensayo en... Bueno, ¿se acuerdan que hay en la cátedra de bioquímica, y bueno, también en la cátedra de fisio, hay una incubadora? Sí, sí, la vimos. Bueno, que tiene una serie de agujeritos en la cual podés colocar los tubos de ensayo y tenés agua en la incubadora. Yo le decía el baño María, porque literalmente tenía agua acá adentro. ¿Sí? Y esta agua está a una determinada temperatura. ¿Sí? Tiene agua ahí adentro, entonces cuando vos lo pones el tubito de ensayo acá, tenés la sangre que está dentro del tubo de ensayo y está sumergida, el tubo de ensayo a través del vidrio está en contacto con agua. Esta agua de acá, la incubadora que este aparato la calienta a 37 grados centígrados. ¿Por qué a 37 grados centígrados? Y bueno, porque la temperatura del cuerpo está a 37 grados centígrados. Y para que se dé la coagulación, en términos normales, yo tengo que simular la temperatura del cuerpo. Vos sabés que las enzimas y los factores de la coagulación y todo funcionan a una determinada temperatura. ¿Sí? Por eso nos morimos cuando nos agarra una fiebre muy exagerada o una hipotermia, porque nuestras enzimas dejan de funcionar los órganos, los sistemas y nos morimos. Entonces, para calcular un tiempo de coagulación adecuada y que sea un valor objetivable, tenemos que hacer que la sangre se encuentre a una temperatura del cuerpo humano. Por eso la metemos acá en el baño María, ¿sí? El incubador. Entonces, lo que pasa es que vos tenés que tomar la muestra esta, la tenés que hacer por triplicado. La tenés que hacer por triplicado. Ya les voy a explicar por qué. Esto es importante que lo sepan. ¿Por qué la tenés que hacer por triplicado? Por lo siguiente. Entonces, va a meter un tubo de ensayo acá y va a meter otro tubo de ensayo acá. ¿Sí? Por 3. ¿Por qué la tenés que hacer por triplicado? Porque vos cada vez que movés, o sea, a ver, lo que nosotros queremos calcular es el tiempo que tarda la sangre en coagular. ¿Cuánto es el valor normal del tiempo para la prueba de la coagulación? De Fíjense 5 o ahí, 10 segundos. claro, les puse ahí ahí la tienen en la foto, en el grupo. De 5, el valor normal es que la sangre coagule entre los 5 y 10 minutos. ¿Sí? O sea que vos tenés que estar observando los tubitos de ensayo, ¿sí? Durante 5 o 10 minutos y ver qué onda, cómo coagula. ¿Y cómo sabemos nosotros cuando la sangre coagula? ¿Qué es lo que pasa en tu ensayo? Vemos el coagulito, Vemos el coagulito, exactamente. que parece un lente de contacto. Tal cual, lo has dicho muy bien, perfecto. Parece un lente de contacto. Parece como una gelatina transparente, ¿sí? Literalmente como una gelatinita. Es transparente, o sea, lo van a ver ahí flotando ahí el coagulito, ¿sí? ¿Sí? Cuando se forma el coagulito, yo freno el cronómetro. Bien, entonces tengo que estar observando los tubos de ensayo para ver si han formado o no los coagulitos. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Por qué tomamos por triplicado? Porque vos, cada tanto, tenés que sacarlo al tubo de ensayo, lo tenés que agarrar con tu mano, ¿sí? Lo tenés que agarrar con tu mano y moverlo. Lo tenés que estar moviendo para ver si lo ves, porque se lo ve por transparencia, porque es transparente, entonces lo tenés que estar moviendo para ver si lo ves. Y si no lo ves, lo tenés que volver a meter acá. Y cuando se esté aproximando los 5 minutos, tenés que volverlo a sacar y moverlo, y fíjate si se formó. Y si no se formó, lo tenés que volver a dejar acá. Y esas sacadas del tubo de ensayo de este baño María, ¿sí? De esta incubadora, y vueltas a poner, estas sacadas y vueltas a poner, sacadas y vueltas a poner, lo estás metiendo a mover al tubo de ensayo. Y si vos lo mueves al tubo de ensayo, estás aumentando la velocidad en la cual va a coagular la sangre. O sea que el valor que te va a dar la prueba va a ser erróneo, porque vos estás usando un factor externo que es moverlo. Y si vos lo movés, estás aumentando la velocidad de la coagulación por defecto. ¿Me entienden lo que voy? Entonces, ¿me van a hasta ahí o no? Sí. Bien, entonces por eso vos vas a usar 3 tubos de ensayo. ¿Por qué? Porque de los 3 tubos de ensayo, vamos a llamarle número 1, número 2 y número 3. Déjeme que lo prolijo, así les aguanto también. Al primero el mover va a ser al tubo de ensayo número 1,
Y ponele que tu ensayo número 1, no sé, como yo le estoy acelerando, no me va a coagular a los 5 minutos, me va a coagular antes. ¿Me entendés? Porque yo estoy acelerando la acción de la coagulación. Ponele que el número 1, me coagule a los 4 minutos 30 segundos. Yo a esto hasta el momento, al 2 y al 3, lo dejé todo el tiempo quietito en la incubadora. Al que lo comienzo a mover es al número 1. Cuando yo capto que coaguló el número 1, ¿este valor me sirve a mí? ¿Qué opinan? No. No me sirve para ponerlo como valor normal, pero sí me sirve para saber que se está aproximando el tiempo en el cual van a coagular estos dos. Como parámetro para los otros dos. Claro, lo usas como parámetro para saber que ya se va a estar, claro, como parámetro para saber que ya se ha coagulado este, es verdad que va a coagular antes porque lo estoy moviendo, pero estos dos que no lo estoy moviendo, significa que ya se está aproximando el momento de coagulación. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Una vez que obtení el valor del número 1, ese valor si bien no me sirve, pero bueno, ese queda quemado y ahora me voy a moverlo al número 2. Entonces lo saco al número 2 para ver si ya coaguló. Como no ha coagulado, lo vuelvo a meter. Lo vuelvo a sacar al poco tiempo para ver si coaguló. Como no coaguló, lo vuelvo a meter. Entonces lo estoy moviendo al 2 y el 2 también me va a dar un valor que no me va a servir, porque yo estoy manipulando, estoy usando una variable externa que me manipula el valor real. Por lo tanto, me va a coagular el número 2, pone que me coagula el número 2 a los 5 minutos. Me voy a decir, Gaby, listo, tiene un valor normal. ¿Ustedes creen que ese va a ser el valor normal si lo estoy moviendo al número 2? No. No. Entonces no me sirve para tomarlo como valor normal, pero sí me sirve para saber, como parámetro, de que ya va a coagular el número 3. Entonces tengo que estar atento que el número 3 ya va a coagular un poco. Entonces lo saco al número 3, veo si ha coagulado o no, capaz que no coaguló, lo vuelvo a dejar y te aseguro que cuando lo vuelvas a sacar ya va a estar coagulado. Y el valor normal del tiempo de coagulación de 3, ponle que me dé 7 minutos, este es el que sí se toma como valor normal. Sí se toma como valor normal. Y vos decís, Gaby, bueno, pero ¿por qué lo tomo como valor normal si lo estoy moviendo? Bueno, lo tomo como valor normal, lo tomo como valor normal porque es el que menos lo he movido. O sea, de los 3 valores, el menos errado va a ser este, ¿me entienden? Y justamente por eso esta prueba no es tan precisa. La prueba de coagulación total no es tan precisa, justamente por el procedimiento de las muestras. ¿Se entiende lo que voy? ¿Me van haciendo? Sí. Excelente. ¿Han entendido el tiempo de coagulación o no? Sí. Bien, no hay mucha ciencia, chicos. Es eso solamente, lo del tiempo de coagulación, ¿sí? Es eso. Bien. Vamos a ver entonces ahora el tiempo de coagulación del plasma recalcificado. ¿Sí? Este sería tiempo de coagulación. Es el tiempo de coagulación. Ahora vamos a ver el tiempo de coagulación del plasma recalcificado. Bien. ¿Cómo se hace con el tiempo de coagulación del plasma recalcificado? Bien. Lo primero que tenés que hacer es tener un tubo, o sea, tomar una muestra de sangre. Es el paso número 1, la tomada de la muestra de sangre. Paso número 2, la anticoagulasa esta sangre. Esta goma de mierda quedó re grande, no sé qué onda. Bueno, la anticoagulada de la sangre. ¿Con qué la vas a anticoagular? La podés anticoagular con cualquiera de los anticoagulantes in vitro. ¿Sí? Le va a colocar una gotita de anticoagulante. ¿Sí? Con cualquiera de los anticoagulantes como visto. La cartilla te plantea que sea el oxalato de sodio. Pero es solamente un ejemplo didáctico, porque puede ser citrato de sodio o heparina. ¿Sí? No importa, vos la anticoagulás. En realidad, la heparina acá no puede ser. O sea, puede ser cualquiera menos la heparina. ¿Sí? Puede ser oxalato de sodio, puede ser citrato de sodio, aunque la cartilla diga que solamente oxalato, también puede usar citrato. Y puede ser también ERTA. Porque todos estos, ¿qué hacían? Un quelante de calcio. Bien, ahí son quelantes o secuestradores de calcio. ¿Sí? Entonces, cuando vos le colocas esto, la sangre esta quedó sin calcio. ¿Se entiende lo que voy? Bien. Entonces, ahora tenés sangre sin calcio. Sin calcio, por lo tanto está anticoagulada. Como la cartilla plantea que vos le pongas
oxalato de sodio. Esta sangre, que es sangre sin calcio, se le llama sangre descalcificada. O, ¿cómo más se le llama si usa oxalato? Sangre oxalatada. ¿Me van siguiendo? Sí. A esta sangre ahora la vas a mandar a centrifugar. La centrifugas. Si la centrifugas, ¿qué va a pasar con esto? Se divide el plasma de los elementos formes. Excelente, se va a dividir el plasma de los elementos formes. Entonces te va a quedar todo el elemento forme abajo, glóbulo rojo, ya sé que ustedes saben que está la capita acá de glóbulo blanco, plaqueta, toda esa gilada, no importa. Y vas a tener un líquido citrino. En realidad el color verdadero del plasma es citrino. Que eso es el plasma. ¿Estamos de acuerdo? Esto es plasma. ¿Cómo se llama este plasma? Plasma oxalatado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué vas a hacer con este plasma oxalatado? Lo vas a extraer y lo vas a poner en un tubo de ensayo. Solamente al plasma, no a los glóbulos rojos. Por eso se lo centrifuga. ¿Sí? Y después, ¿qué vas a hacer? Lo vas a colocar... bueno, ya se me ha borrado esto. Pero bueno, lo vas a colocar en la incubadora a 37 grados centígrados. Nada, me está refallando este cosito. Bueno, ya fue. ¿Sí? A este plasma descalcificado lo vas a colocar en la incubadora. Entonces te va a quedar ahí. Hasta que adquiera la temperatura normal del cuerpo. Una vez que adquiera la temperatura normal del cuerpo, ahí recién hacemos el experimento que va a constar de la siguiente parte. Mira lo siguiente. Vos vas a agarrar este plasma oxalatado, ¿estamos de acuerdo? Y le vas a colocar una sustancia que se llama cloruro de calcio. Si le estoy administrando cloruro de calcio, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué irá a pasar? A coagular. Va a Claro. coagular, exactamente, porque tiene calcio, le está agregando calcio. Ahora, fíjate lo siguiente. La pregunta que en la cartilla te pueden hacer es, ¿cuándo inicias a correr el cronómetro? ¿Qué opinas vos? Apenas pongo el calcio. Agregación. Bien, o sea, yo inicio el cronómetro. ¿Cuándo? Cuando la gotita esta va cayendo e impacta abajo. La gotita esta cae, vos ves que toca ahí, explota ahí abajo del plug, toca y al toque pones a iniciar el cronómetro. Y obviamente lo volvés a colocar en el baño María, o sea, en la incubadora, ¿sí? Y ojo, porque el valor normal de esto, fíjense ahí, el valor normal que les pasé en el grupo, el valor normal de esto es de 90 a 120 segundos. O sea, bueno, te podés ir, dejarlo esto ahí y joder. No, tenés que estar atento porque 90 a 120 segundos va a coagular, al toque coagula, ¿sí? Son muy pocos segundos. Entonces, vos lo metes y más o menos, cuando se esté aproximando a los 90 segundos, más o menos a los 60 segundos lo vas a sacar para ver y lo vas a volver a dejar y lo vas a ir sacando y lo vuelves a dejar así hasta que vos encuentres el coágulo. Cuando vayas coagulado, vos frenás el cronómetro y calculás el tiempo. Y el tiempo, ese que te da, es el tiempo de la coagulación del plasma recalcificado. ¿Quedó claro? Sí, pero ¿esto para qué me sirve? O sea, porque es más exacto. Y es más sensible. Ahí la cantidad te explica. Sí. Bueno, quedó claro. Esto que le estoy explicando sí lo tienen que saber, chicos. No sé, pueden preguntar. Valor normal, 90, 120 segundos. ¿Estamos de acuerdo? Y te pueden preguntar, ¿por qué es mucho más rápido el valor esto que el tiempo de coagulación? ¿Por qué se hace mucho más rápido esto a comparación de esto? Porque Igual, el otro mido toda una hemostasia y este mido solo la parte de la cascada. claro, en este solamente medir la parte en la cual se usa el calcio. En este de acá, en este de acá valoras todo, la fase de contacto. En cambio, acá no se valora la fase de contacto. ¿Sí? Porque bueno, ya se dio la fase de contacto. Ya está. Acá ya no más se dio la fase de contacto. Cuando vos sacaste la sangre, ya se dio la fase de contacto. O sea que el 12 y el 11, y acuérdense que es una fase muy lenta, por eso es tan distinto el tiempo de esto y esto. ¿Quedó claro? Este de acá no mide la fase de contacto, porque ya está activado el 12 y el 11. Vos cuando le pones calcio, se comienza a activar directamente el 9, 10, y etcétera. ¿Me entienden? O sea que empezás a contar de ahí. ¿Sí o no? Sí. Bueno, vamos a ver entonces ahora. Chicos, a ver, espérenme 2 segunditos, ya vuelvo, 2 segunditos, ya vuelvo. Listo, ahí estamos. Bueno, vamos a aplicar el KPTT. Con el KPTT también necesitas el plasma recalcificado, o sea que va a ser el mismo procedimiento que el anterior. Nada más que acá, al plasma recalcificado, también lo va a tener en la incubadora, etcétera. ¿Sí? O sea, estoy por obvio que ya saben eso. Lo va a tener en la incubadora porque necesita que tenga una temperatura del cuerpo humano, etcétera. Nada más que acá hay 2 reactivos. Hay un reactivo que es el KPTT, que en realidad en la cátedra aparece como APTT porque está en castellano, ¿sí? ¿Sí? Y tenés el otro botecito que tiene el cloruro de calcio.
Bien, entonces, ¿qué vas a hacer vos acá? Vos le tenés que aplicar, ¿sí? Si mal no recuerdo, esto no me va a preguntar, no hay chance que le pregunte, ¿no? Pero nada, se lo tiro al dato, que creo que sí me acuerdo. Vos le aplicás 0,1 mililitro de esto, le aplicás 0,1 mililitro de esto y le aplicás 0,1 mililitro de esto. Creo que era 0,1, 0,1. No me pregunta eso, si no se inventen. Pero sí, quiero que sepan que vas a aplicar la gotita del cloruro de calcio, al igual que en el otro. Y cuando la gotita contacte acá, yo voy a iniciar el cronómetro en este caso, ¿o no? Sí. No, acá no. Acá no. Vos acá simplemente lo que vas a hacer es le vas a agregar la gotita, ¿sí? Perdón, chicos, esto es al revés. Vos le agregás primero. Sí, al revés. Perdón, mala mía. Vos le agregás el KPTT y después le agregás el cloruro de calcio. Entonces, mira lo siguiente. Vos le vas a agregar la gotita del KPTT. El KPTT tiene dos sustancias que les pueden preguntar, que es la cefalina y el caolín. Y te pueden preguntar para qué sirve una y la otra. La cefalina es como que reemplazaría al FP3. ¿Sí? O sea, la cefalina cumple función de FP3. Es como que encima de la cefalina se nos da la activación de todo eso. Y el caolín sirve para activar la fase de contacto. ¿Estamos? Sirve como activador. El caolín es el que activa el sistema. Pero todo esto no se va a activar. Todo esto no se va a activar. No se va a activar hasta que vos no pongas el calcio. Entonces, cuando vos le pongas la gotita de KPTT, no va a poner a correr el cronómetro. Recién vas a poner a correr el cronómetro cuando vos pongas la gotita del cloruro de calcio. Y ahí sí cambia como vos decís. Cuando vos, pero ya previamente te pones el KPTT. ¿Entendés? ¿Me van siguiendo o no? Sí, sí. Bien, la gotita golpea y vos pones a iniciar el cronómetro. Y hace lo mismo que en el anterior, o sea, lo pones después en la incubadora y vas calculando qué es lo que va pasando, etcétera. Pero vos iniciás el cronómetro, inicio el cronómetro cuando golpea la gotita. Finaliza el cronómetro cuando se forma el coágulo. ¿Sí? O sea, se forma el coágulo, finaliza el cronómetro. O sea, cuando vos ves acá que se ha formado un coagulito. Bueno, nada, eso. El valor normal, ¿cuánto es? Ya lo saben, el valor normal, 160 segundos. sí, según la cartilla, es de 40 a 60 segundos. Sí, 40, ¿no? Yo solo me equivoqué, dije 20, pero no. De 20, claro, sí. Sí, perdón, me equivoqué. La cartilla tiene un valor nada que ver, digamos, pero bueno. Sí, 40 a 60. El valor normal en realidad es de 30 a 50, pero bueno. Sí, según la cartilla esta hermosa que tienen ustedes, es de 40 a 60 segundos. Por eso me equivoqué hace un rato, no es un valor que se use, de 40 a 60. En realidad es 30 a 50. Pero bueno, se pasa de la cartilla. Bueno, ¿estamos ahí? ¿Alguna duda hasta ahí? No. Bueno, sí, decime. No, nada. Que sí, te entendí. Ah, bien, perfecto. Bueno, y después el TP, lo que yo quiero explicarle a la KPTT y TP, porque acá se presenta el bardo, que es el siguiente. Chicos, si tienen que irse a comer y eso obviamente vayan, ¿no? Yo igual que estoy grabando la clase, o se pueden quedar como quieran. Pero bueno, sí, se ha hecho más extenso de lo que yo pensaba, porque le agrego más cosas, pero bueno, ya fue, esto quiero que se haya traducido en clase, ya está. Mira lo siguiente, acá quiero que sepan que el reactivo del TP, que es el Simplastin, si es la marca en realidad, te puedo preguntar también el Simplastin, acuérdense por favor, me habían preguntado cuál es la marca y el Simplastin. Ya me parece una banda, pero bueno, sí lo han preguntado. Lo que sí tienen que saber acá, no caigan en la trampa, porque el reactivo del TP, ¿sí? Tiene agregado ya el cloruro de calcio. O sea que cuando vos le coloques el reactivo del TP, vos le vas a poner la gotita del reactivo del TP, cuando la gotita impacte la superficie del oxalato, ya iniciás el cronómetro, porque ya tiene incluido el cloruro de calcio. ¿Se entiende lo que voy? Eso le encanta preguntar a estos malditos. ¿Estamos? Explica de nuevo, porfa. ¿Cómo? Sí, miren el dibujo. O sea, el reactivo del TP ya lo tiene agregado al cloruro de calcio. Entonces, cuando vos la gotita impacte acá, vos ya iniciás el cronómetro. ¿Se entiende? Bien, sí. ¿Todo por qué? Porque ya viene incluido el cloruro de calcio. Vos acuérdate que si el calcio impacta, activa todo. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, pero ¿cómo activé, o sea, la fase de contacto y todo eso que hace los reactivos del KPTT? Y bueno, por el reactivo del TP. Por el Ah, listo. claro. David, ¿y qué también está oxalatado, deshidratado esto? Sí, también el mismo plasma oxalatado, deshidratado de eso. Es lo mismo. No. Es lo Bien, mismo. Exacto, lo mismo, sí. Bueno, nada, y el valor normal ya saben cuál es. ¿Y qué mide esto? Mide la vía extrínseca, etcétera. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Sí. Bien, o sea, el valor normal, pongo acá el valor normal, según la cartilla, según la vida normal es de 12 a 14, según la cartilla, la vida alterada es de 12 a 15. ¿Sí? Bueno, ahí está, ya tiene el TP, el KPT. Ahora les quiero hacer una aclaración. Vamos a la cartilla de fisio. Perdón, Gaby, antes que sigas. Sí. Creo que he anotado mal. ¿Viste que el plasma que se usa para el KPTT es plasma oxalatado o recalcificado? No. ¿Es lo mismo? No. El plasma descalcificado Listo, es ya anoté sinónimo, mal. es sinónimo de decir oxalatado, porque el oxalato lo descalcifica, ¿me entendés? Claro, no entendía por qué ponía después calcio si lo tenía recalcificado, pero anoté mal. Listo, Claro, gracias. claro, se llama recalcificado cuando vos lo recalcificás cuando le tirás el cloruro de calcio, ¿entendés? Sí, gracias. Bien, bueno, chicos, cosas a saber de las pruebas bioquímicas. Yo les quería explicar eso para que lo entiendan, porque ahí está todo eso, los pasos de eso, y por ahí uno no lo entiende bien. La interpretación, por favor, la tienen que saber sí o sí. Esto lo dejo para ustedes. Vayan a fijar la interpretación de cada uno, ¿no? ¿Cuál es más sensible? ¿Cuál es menos sensible? Los valores normales lo tienen que saber sí o sí. Esta parte que dice interpretación tiene que saberlo sí o sí. Eso sí o sí lo preguntan, les aviso, ¿no? Y después, bueno, ¿cómo se hace la prueba? Ya les expliqué. Con que sepan el valor normal y sepan esto, está perfecto, para lo que yo les expliqué. Fíjense que le voy a poner en rojo toda la interpretación, ¿no? Ahí está, la interpretación, por favor, no se vayan a querer colgar. Esto lo toman sí o sí. O sea, la interpretación de cada prueba, digamos, o De sea, todas. sí, ok. De todas.
la prueba, así te la estoy marcando, pero no quede duda, de todas las pruebas. Bueno, esta cagada, leanla nomás, no, yo no le diría que fije, solamente leanla, leanla. ¿Sí le pueden tomar? Sí, se le pueden tomar. ¿Sirve en la vida profesional? No sirve un carajo, ¿sí? Pero leanla, por favor, porque... Esta es la interpretación del TP. Bien. Entonces ahí les marco, ¿sí? La interpretación de todas, absolutamente todas. ¿Sí? ¿Dónde más? Acá. Tiempo de sangría, la interpretación, ta. Bueno, escuchen lo siguiente. Dicho eso, les explico solamente unas cositas que quiero que sepan y estamos. Y lo libero. ¿Qué quiero que sepan de la prueba de la prueba del lazo o el torniquete? Voy a pegar la puerta del gato. Acá. Bueno, ¿qué tiene que saber la prueba del lazo o del torniquete? Tiene que saber lo siguiente. Miren lo siguiente. Esto de acá es un brazo. Esto de acá es el antebrazo. Esto de acá es una mano. Bueno, vos vas a colocar algo que se llama tensiómetro, que lo vemos cardio. Ahí le voy a enseñar cómo se llama la presión arterial. Lo vas a colocar el tensiómetro acá, en el brazo. No en el antebrazo, en el brazo. Lo colocas al tensiómetro acá. Vas a medir, le vas a medir la presión sistólica al paciente y la presión diastólica, o la máxima o la mínima, ¿sí? Ponele que la presión sistólica del paciente sea 120 y la diastólica sea 80 milímetros de mercurio. Bueno, le vas a dejar, una vez que sabes el valor normal, bueno, le vas a dejar un valor medio entre el 120 y el 80. O sea, el valor medio, ¿cuál sería? El medio entre los dos. Sí. Bien, le voy a dejar a 100 milímetros de mercurio el tensiómetro. Y cuando le pongo el tensiómetro a 100 milímetros de mercurio, yo recién ahí voy a iniciar el recuento del tiempo. Inicio el tiempo, el cronómetro. Y lo voy a frenar, finalizo a los 5 minutos. Y acá viene la mnemotecnia. Yo dije que la mnemotecnia es 5 por 5 por 5. Esa es la mnemotecnia. ¿Qué significa esto? Esa es la mnemotecnia para calcularse el valor. La puta madre que lo parió. Esa es la mnemotecnia para calcularse el valor normal. El valor normal de esta prueba es eso, 5 por 5 por 5. ¿Qué significa eso? Que en el antebrazo, escucha bien, en el antebrazo, en un círculo imaginario de 5 minutos, de 5 centímetros de diámetro, o sea, acá, tiene que haber 5 centímetros de diámetro. Lo normal es que si vos le ejerces presión acá al brazo, las venas que tienen que llevar sangre, vos acá tenés venas, tenés capilares, que son vasos chiquititos, y de este lado tenés arterias. La sangre normalmente va hacia el capilar y del capilar sale a la vena y se va hacia el corazón. Pero igual estás comprimiendo acá, esta presión hace que las venas del paciente colapsen. Y si colapsan, la sangre no puede pasar. Al no poder pasar, sin embargo, sí sigue entrando sangre acá, porque vos sabés que las arterias son vasos de resistencia. Y como está por debajo de la sistólica, por cada sístole, comienza a entrar sangre acá, entra y no puede salir por las venas. Entonces acá a nivel capilar se comienza a generar un aumento de la presión hidrostática capilar. Esto no ven cardio, no importa. Aumenta la presión hidrostática capilar que hace que los capilares se empiecen a romper. Se rompen los capilares. Y como los capilares son vasos chiquitos, al romperse sale sangre, pero sale poquitita. Y esa poquita sangre te da unas manchitas en forma de puntitos que se llaman petequias. Lo normal es que vos tengas, si está conservada la función vascular, lo normal es que vos tengas 5 petequias en un círculo imaginario de 5 centímetros de diámetro a los 5 minutos. Por eso la mnemotecnia es 5 por 5 por 5. 5 petequias, 5 centímetros, 5 minutos. ¿Quedó claro, chicos? Sí. ¿Todo el mundo? Bien, se llama prueba del lazo o del torniquete. Si llegas a tener alterado ese tiempo, te habla de alteración vascular. ¿Estamos de acuerdo que los capilares están alterados? ¿Sí? ¿Estamos ahí? Bueno. Vamos a hablar ahora del tiempo de sangría. Gaby, ¿cuándo pedí prueba de lazo o torniquete? O sea, ¿qué paciente? Esa prueba ya no se la usa. Cami, el otro día hablaba con una bioquímica, justamente con la mamá de Jorge Gutiérrez, la mamá de Jorge Gutiérrez es bioquímica. Y ella me hizo la guanta el año pasado porque dábamos unos cursos en IFAUM, que se me volvió a repetir porque a otros chicos está bueno. Y hemos hecho otras pruebas la hicimos ahí en IFAUM. Y yo le pregunté, ¿qué? ¿Y se sigue usando el tiempo de Tromin? Y me dice, no, eso ni se usa. Ah, porque yo le contaba que quería hacer todo esto, el tiempo de sangre y todo eso. Y me dijo, eso ya ni se usa, porque ellos tienen algo ahora que se llama, ay Dios, ¿cómo se llama? No importa, hay una máquina que se llama algo así como recontadora, una cosa así, que es una máquina donde vos pones la gota de sangre, amiga, y te larga todos los valores que vos quieras. O sea, hoy en día con el avance de tecnología ya no te falta estar haciendo todo este show de poner un tensión, verificarse. Ya directamente vos querés ver la función plaquetaria y todo eso, y la máquina te larga los valores de la función plaquetaria y eso, ¿entendés? Con otros métodos distintos y más tecnológicos. Es como ya esto no quedó totalmente en desuso ya, digamos. Es medio ridículo que nos sigan haciendo esto, pero bueno, nada. Tienen que saber que sigue existiendo, ¿sí? A ver, esto lo vas a hacer vos cuando estés en un CAPS, en Ampimpa, y no haya laboratorio, y vos tengas un tensiómetro, bueno, ahí te serviría saber la teoría para poder evaluar si más o menos cómo está la función vascular y plaquetaria del paciente, ¿entendés? Pero Sí, no lo va a usar. Si está acá en la ciudad, no hay chance que lo use. O sea, va a quedar como una médica ridícula si te ponías a hacer eso al paciente, porque, a ver, directamente lo vas a mandar que saque sangre, ¿entendés? ¿Se entiende? Ya no se usa eso. Bien. Bueno, entonces, el tiempo de sangría, espero que cierre la puerta ahora. Dios mío, los gatitos. Yo no sé por qué, pero a los gatos les molesta ver una puerta cerrada. Bien. El tiempo de sangría, tenés dos tipos de prueba acá. Tenés la prueba de Duke y la prueba de Ivy. Vamos a hablar primero de la prueba de Duke. El tiempo de sangría, esto tampoco se la hace a la prueba así. Ya la máquina esta recontadora te lo hace todo de una. Bueno, tenés la prueba de Duke y de Ivy. En la prueba de Duke, lo que se hace es, se pincha el lóbulo de la oreja del paciente.
Esto nosotros en la cátedra sí lo hacíamos. La verdad que yo trataba de no hacerlo, porque la verdad que era bastante tedioso, feo. En la prueba de Duke, bueno, soy medio perro dibujando orejas, es difícil también, así que la dejemos ahí, esto es algo así, qué sé yo, bueno. Se pincha el lóbulo de la oreja del paciente con una lanceta, ¿sí? Se pincha con una lanceta el lóbulo de la oreja del paciente, ¿sí? Y una vez que vos pinchaste, sacás la lanceta, se pinchas rápido y sacás. ¿Y qué va a pasar ahí? Que va a empezar, obviamente, van a empezar a salir gotitas. Van a empezar a salir gotitas de sangre. ¿Y qué vas a hacer vos? Vas a agarrar un papel secante, la cartilla dice papel secante, en realidad lo que usamos es una servilleta de cocina, literalmente, porque ni eso hay, o sea, qué sé yo, papel secante, se hacen los técnicos, pierden, ¿viste? O sea, usamos una servilleta, literalmente, chicos. El papel secante es un papel absorbente, papel que usa mucho los bioquímicos, no importa. Agarramos la servilleta y secábamos. Secábamos, entonces se iban las gotitas. Se iban las gotitas, y obviamente, y volvían a salir. Y volvían a aparecer las gotitas. ¿Sí? ¿Y adivina qué hacíamos ahora? Secábamos de vuelta, ¿sí? ¿Y adivina qué? Las gotitas se iban y volvías a secar y así. Progresivamente tenés que hacer esto cada 30 segundos y frena el cronómetro cuando dejaba de salir gotitas. Cuando deja de salir gotitas, vos frenás el cronómetro. Y el valor normal, fíjense ahora ahí en el grupo de WhatsApp que les he pasado, el valor normal de la prueba de Duke es de 1 a 4 minutos. Esto evalúa sobre todo la función plaquetaria. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda con la prueba de Duke? No. Excelente. Ahora vamos a hablar de la prueba de IBI. En la prueba de IBI es muy parecida a la del torniquete, pero no es igual. No se confundan, es parecida, pero no es igual. Miren. En la prueba de Duke, vos lo que vas a hacer es también agarrar la lanceta de vuelta, ¿sí? Y lo pinchas al paciente, pero en 3 sectores. Hace tic, tic y tic. Hace 3 puntitos. Entonces van a empezar a salir gotitas. Van a empezar a salir gotitas también, de 3 sectores, de 3 puntitos. A todo esto, acá en la prueba de Duke, agarras el tensiómetro, le colocas en el brazo con una presión de 40 milímetros de mercurio. Así, de una, 40 milímetros de mercurio. Acá no se tiene que medir la sistólica y la diastólica, acá es 40 de una. Y ahí es donde se confunden. En la prueba de IBI se deja 40 milímetros de mercurio. En cambio, en la prueba de torniquete es la media entre la sistólica y la diastólica. Acá no hace falta tomar presión arterial. Y le pinchas con lancetitas acá. Y empiezan a salir gotitas. Y bueno, nada, vas a volver a secar cada 30 segundos con un papel secante y le vas a sacar un tiempo a cada uno de estos. ¿Qué sé yo? Ponerle que este te dé un tiempo de 3 minutos. Ponerle que este te dé un tiempo de 2 minutos y este de acá te dé un tiempo de esperen, lo estoy pensando, de 4 minutos, ¿sí? Lo que tenés que hacer es el promedio. El promedio entre estos, ¿cuánto te da? 3 y, tenés 3 y 2, son 5, más 4 te da 9, 9 dividido en 3, el promedio es de 3 minutos. 3. ¿Estamos de acuerdo? Este es el que se toma como válido, el promedio de las 3 gotitas. Y el valor normal de la prueba de Davis, si mal no recuerdo, era de 3 a 7 minutos. Fíjense en la cartilla, sí, dice 3 a 7 minutos. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bueno, y por último, falta la retracción del coágulo, que lo vemos acá. Bien, en la prueba de la retracción del coágulo, vos lo que tenés que hacer es dejar, o sea, sacar una muestra de sangre. Acá no la anticoagulás, acá sacás una muestra de sangre, la pones en un tubo de ensayo. La pones en un tubo de ensayo, la dejas a una temperatura del cuerpo de 37 grados centígrados, gracias a la incubadora, y la dejas por 2 horas. Y lo que va a pasar es que naturalmente se va a formar un coágulo en el proceso de 5 a 10 minutos, y a las 2 horas se va a generar la retracción del coágulo. ¿Qué es lo que pasa normalmente con una muestra de sangre cuando se forma la retracción del coágulo? Lo que va a pasar es que al formarse el coágulo, parte de los elementos formes se gastan para formar el coágulo. Entonces comienza a drenar un líquido ceroso acá abajo, que es suerito, es suero, ¿sí? Entonces lo que van a ver es así, mirá. Voy a hacer un dibujo esquemático y didáctico para que se entienda. Lo que vas a ver es lo siguiente. Se dice que se dio no normo retráctil. Se dice que la retracción del coágulo fue normoretráctil cuando es fisiológica. Y eso va a ocurrir cuando el coágulo ocupe la mitad del frasco. Te queda acá un coágulo así, ocupando la mitad del frasco. ¿Sí? O sea, el 50%. Y el otro 50% va a drenar un líquido hacia abajo, que es suero. ¿Esto por qué? Porque cuando se forma el coágulo, se despega de las paredes, ante la retracción del coágulo, gracias a la trombostenina, y comienza a drenar por la pared del tubo todo este suero para abajo, y queda todo el suero ahí acumulado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Van siguiendo? Si ustedes ven esta imagen, que el 50% es un coágulo y el 50% es suero, se dice que es normoretráctil, y significa que la función plaquetaria está conservada. Esto lo que te mide es función plaquetaria.
y cantidad de fibrinógeno. En realidad, cantidad de fibrinógeno en el plasma que forma fibrina, ¿no? Si vos tenés un déficit de fibrinógeno, si vos tenés un déficit de fibrinógeno, te va a dar alterada la prueba. Ahora, ¿qué significa que te da alterada la prueba? ¿Cómo te puede dar? Bueno, te puede dar hiperretráctil, te puede dar hiporretráctil y te puede dar arretráctil. El hiporretráctil es cuando la función de las plaquetas está alteradísima. Eso pasa cuando el coágulo, vos vas a ver que te va a quedar un coágulo gigante que no se ha podido separar. No se ha podido separar de la pared del vaso también. Y como no se ha podido separar también de la pared del vaso, te queda muy poquito suero acá abajo. ¿Se entiende? Por eso es hiporretráctil. Cuanto más se retrae el coágulo, las paredes más se van hacia el centro y se hace más chiquitito. ¿Me entienden? Si el coágulo es muy grande es porque no se ha podido contraer, no se ha podido retraer tanto. Y por lo tanto queda muy poquito suero. La relación de coágulo y suero es así. Mucho más para el coágulo, poco para el suero. Esto ocurre, esto les preguntan en el examen, ¿no? Por eso se lo doy. Es hiporretráctil generalmente cuando las plaquetas están muy bajas, pero a un valor de 50.000 a 70.000. Eso es pregunta de examen, así que anótenlo, por favor. Es hiporretráctil cuando las plaquetas están tan, pero tan bajas que no pueden generar la suficiente trombosterina para que retraigan el coágulo, y bueno, por lo tanto es hiporretráctil. ¿Me siguen? Sí. Bien. Y si vos tenés exagerada la función plaquetaria, directamente ni se forma el coágulo. Se ve como una masa así como, no es ni sólida ni líquida, es como una masa aparte. Es como una masa que no es ni sólida ni líquida, porque no se ha formado bien el coágulo, ni mucho menos se va a retraer. ¿Me entienden? Entonces, ¿Eso sería un trombo? No, coágulo, trombo o tapón hemostático es sinónimo. Ah, ¿sí? listo. Nada más que este coágulo, a ver, me quiero expresar mejor. Sí se va a formar un coágulo, pero es un coágulo que se va a ver como una masa friable, no va a tener tanta solidez, porque el estar es retráctil que justamente cuando vos tenés valores de plaqueta por debajo de 50.000, o sea, muy, pero muy bajas. Imagínate que se va a formar algo que intenta ser un coágulo, que se dice que sí es un coágulo, pero es muy deficiente, es muy friable, no es ni sólido ni líquido, ¿me entienden? Por lo tanto, no vas a ver ninguna capa separada. Va a haber todo como homogéneo, así, no va a haber ninguna capa separada, bien definida. Y esto se debe a valores de plaqueta demasiado bajos, menos de 50.000. ¿Quedó claro? Sí. Bien, ¿y cuándo se va a llamar hiperretráctil? Cuando vos veas un coágulo que esté ultra mega chiquitito. Así, bien chiquitito el coágulo, y va a ver todo el suero que queda abajo. Va a ver que el suero que queda abajo es muy abundante. Es decir, la proporción del coágulo es menor del 50%. ¿En qué caso se puede dar esto? Ustedes recuerdan que el coágulo también se forma por glóbulos rojos, ¿se acuerdan? ¿Pero una anemia? Exactamente. En la anemia. Bueno, chicos, ahí sí ya hemos visto absolutamente todo. No, la lectura de Lezana hablaba de que una prueba me marcaba